duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no esté reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición, oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo, no dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Oh. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no esté reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición, oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo, no dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día jueves acá en mi ciudad, mucho frío, pero bueno, el sol está ahí, está saliendo el sol, dice la canción, así que acá estamos, gente, el sol siempre está, ahí está, esa luz hermosa, ¿no? ¿Viste cuando está, ¿no? Amaneciendo? Qué bonito, ¿no? Y canta el gallo, dice el amigo, acá estamos, gente, 68,450, un poquito de Bitcoin, vamos a pasar como siempre rapidito. Hoy tenemos noticias de alto impacto muy importantes como el Producto Bruto Interno, y un par de ellas son de, aparte de Producto Bruto Interno, de alto impacto, ahora vamos a estar viendo, pero bueno, por ahora vamos rápido a las cripto, a 68,450, viene también una pequeña subida, igualmente viene cayendo, ahora vamos a estar viendo la gráfica diaria y de ahí nos vamos a meter dentro, y vamos a pasar a recorrer un poquito las top 100, también a ver qué pasó en el día de hoy, en la semana, en el mes, en la horita, ¿sí? Por ahora vemos volatilidad que se está sumando dentro de lo que sería Estados Unidos, mucho más volatilidad que en el resto de los países, en los países más poderosos, donde más palos en la rueda le ponen las cripto y donde más compran. ¿Vieron lo que es? Es así, gente. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a las top 100. Dentro de las top 100 vamos a encontrar, obviamente, vamos a pasar primero al mes para que vean más o menos cómo fue el mes. Hay la mayoría por encima del 0, del nivel 0, un 20, un 10, y muchas también obviamente entre un menos 10 y un menos 20. Ahora se empiezan a separar y vemos como en la semana esas onditas de helio, muchas, los que estaban por encima pasan a estar por debajo de ese nivel, ¿no? Del porcentaje positivo y viceversa. ¿Por qué? Porque son ondas de helio. Así que vamos viendo esas velas japonesas, esa ondita que vamos viendo. Fíjense, cuando vamos a las diarias tenemos más negativo que positivo, la mayoría, a no ser NOT, pero debe ser seguramente no por mérito, ¿no? Obviamente de Bitcoin. Recuerden que cuando Bitcoin cae o sube, lo digo siempre, repercute de forma directa en lo que tiene que ver el movimiento de las top 1000, top 100 de todas las criptomonedas, y por más que el proyecto sea bueno. Pero también hay excepciones, como en este caso, no la conozco a lo que es esta criptomoneda, Notcoin, pero tuvo una subidita interesante. Hay que ver de qué trata, por qué tuvo esa subida, si las otras cayeron. Obviamente por alguna actualización o por alguna propaganda que han hecho, ¿no? Pero bueno,
bueno, un 37% en el día, ¿sí? Y en la hora 1.2, ¿sí? Recuerden que empiezan en esta horita a recuperar las que en el día estaban en caída, así que podés ver para buscar compras en algunas de estas que te interesen, ¿no? Para el que opera criptomonedas, ¿bien? Escucha, qué lindo. Una marca tuya llevará mi corazón. Esta semana no, esta semana estamos con Piti, un poco de Piti, un poco de Vilma. Vamos a ver después qué le agregamos la próxima semanita, ¿sí? Escucha. Qué frase. Quieres déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Qué bueno, ¿eh? Bien. Para odiar hay que querer, mira vos. Para destruir hay que hacer. Toma. Bien, Bitcoin, dólar, gente, velas diarias. Vamos a ver lo que les decía. Esa pequeña subidita que es de la vela diaria de hoy. Pero, ¿cómo venimos? Venimos, si miramos el pasado de intradía o swing, obviamente vamos a ver un dibujo hermoso chartista con impulsos y retrocesos hacia el alza, donde llegó a máximos históricos y se quedó ahí. No lo pudo superar. Seguramente en algún momento va a romper. Ojalá sea antes de octubre que llegue a los 100, como digo siempre, o en octubre, por ahí, por ese mes, pero por ahora están dando, va dando vueltas ahí, ¿sí? Obviamente en, a ver, vamos a ver exactamente si es el mismo número que acá, 68,454 y acá tenemos, sí, 67, mirá vos la diferencia, ¿no? Bueno, por eso hay que chequear las plataformas, bien, así que bueno, no, 67, a ver. Sí, 67,819 en esta plataforma, bien, en Binance, ¿sí? Obviamente la estamos viendo por medio de la plataforma TradingView, ¿sí? Que se pueden ver las distintas plataformas de cripto o de Forex, ¿sí? De los brokers que conocemos nosotros. Así que bueno, vamos a meternos dentro de la velita diaria. Vamos a ver un poco el panorama. Miren, los altos están muy cerca de tocar. Acá vino, recuerden que hay patrones elefantes interesantes como este que está acá abajo, que cada tanto se mete, ¿no? Un elefante, ¿sí? Una vela elefante interesante, un mamut, para romper esos días y días de consolidación y llegan a altos, y muchas veces pasa que los rompen, ¿sí? En el caso acá, por ejemplo, ven, esta vela la rompió. Por ejemplo acá, no es que una vela dura más que otra, para el que no sabe, todas duran un día en este caso, pero hay velas que en un día no se mueven y hay velas que se mueven mucho hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Con trampitas, con fallas, con clímax, ¿sí? Hay algunas que rompen y siguen hacia el alza de forma, ¿no? Un rally se le llama alcista, y otras caen de forma de un dip profundo, cuando son varias velas fuertes o una sola que supera, no sé, muchos cuerpitos de las anteriores. Por ahora vamos viendo, solamente nos vamos a concentrar en estas velitas, estas que están acá. Si vemos esto, ¿sí? Caída, ¿sí? Tendencia bajista, pero no fuerte, no un dip, sino un retroceso de estas velitas que vienen hacia el alza. Obviamente llegó, si marcamos acá un canal dibujado pero perfecto por Pepe Mila, vamos para ahí, parece borrachín la línea, vamos a ver para atrás acá. Ahí está. Si marcamos un canal, a ver si tengo acá para marcar una diagonal, ahí ven, si marcas este canal, ahí más o menos está dentro de un canal, ¿sí? Escucha. Así que está llegando a una zona de soporte donde ya tiene 1, 2, estos son 2 toques acá, son un doble piso en diagonal acá. 3, ¿sí? Así que 1, 2, 3 y un cuarto toque puede venir acá. Vamos a ver si en este toque, cuando llegue a la sobreventa, busca por ir hacia el alza. Pero son velas diarias. Por ahora, lo que les decía, nos vamos a acercar a la velita de hoy. Ahí estamos. Miren lo que es la vela de hoy. ¿Qué ven en la vela de hoy, gente? Nada, a lo que voy, sí, un cuerpito chiquito con mecha parecida a la anterior, pero si vemos 2 días anteriores, lo que fue el miércoles y el martes, fueron 2 velas en caída. Vamos a ver si esta vela viene a tocar una convergencia de esta zona del canal que teníamos marcado en la vela diaria, ¿sí? Si vos marcás acá, mira, me voy a la vela diaria, esto es lo que vamos a ver dentro en velas de 1 hora. ¿Por qué? Porque el Piti dice esto, escucha. Y volverte a jugar porque me gustas mucho. Eso, él está hablando no de una mujer, sino de una vela japonesa. Le gusta la vela japonesa y la quiere lavar, la quiere, ¿no? La quiere cuidar, ¿bien? Ahí estamos. Tenía una imaginación Pepe Mila tremendo. Acá estamos en una consolidación. Ven acá lo que les decía del doble toque también acá. Hay otro más. Ven, estos son doble toques también acá.
parecido al que mostrábamos anteriormente, pero con mechitas, ¿sí? Después tiene otro toque más acá, otro más acá, ¿sí? Va zigzagueando el precio en una consolidación que está dentro, ¿sí? En velas horarias. Nosotros, si vamos a operar en un minuto, no te sirve todo esto de acá, sí, para tener una idea, por si tenés alguna, no sé, alguna técnica o alguna estrategia, pero viendo esta zonita nada más que les voy a marcar acá, ponele que agarramos mecha con mecha, una idea y ese canalcito que está ahí, estas de acá, ya te sobra, te tenés que meter adentro y vas a ver que hay otro mundo ahí, ¿sí? Dicen las pulgas, ¿existirá vida en otro planeta? Que sería otro perro, ¿no? ¿Existirá vida en otro perro? Bueno, acá estamos, ¿sí? Estamos con las pulguitas dentro de este planeta, ¿sí? Y bueno, acá estamos, gente, ¿bien? Dentro de vela de 5 minutos, si esto lo achico un poquito van a ir viendo... Recuerden que la vela de hoy es alcista, que es esto que estamos viendo, pero que viene con 2 velas bajistas. Y también agregar que el cuerpo es chico, de las 3, sobre todo de la de hoy. Vamos a ver qué pasa. Seguramente está frenándose para la noticia de alto impacto que va a estar ahora a pasitos. A las 9:30 de mi país va a haber una noticia de alto impacto. Vamos a ver Producto Bruto Interno. Y después tenemos a las 11 también, y ahí vamos a ir viendo distintas noticias de alto impacto, ¿sí? Me faltaba que toquen el platillo para... Ahí está, terminaba la frase, el amigo. Ahí está. Bien, así que bueno, gente, un matecito. Mira, escucha. Y acá todo sigue igual, que ayer, por lo menos. Le venía bárbaro los temas al tipo, ¿viste? Así que bueno, gente, 5 minutos. Mirá, tenemos... ¿querés otro mundo más? Todo esto que te marco lo tenés que borrar después. Si vos marcás, ¿sí? Son zonas que vos vas viendo. Entonces vos acá decís, ¿qué hago? Bueno, puedo buscar si rompe esta zona y hace un pullback, una ventita por acá hasta esta zona que marcó Pepe Mila. O acá puede hacer un cuarto, quinto toque para irse hasta acá arriba. Si a mí en 5 minutos me conviene de acá hasta acá la diferencia que hay en dinero, lo haré. Por eso, cada uno con lo suyo, ¿no? Con su estrategia. Por ejemplo, acá puede ser una convergencia. Si vos marcás, por ejemplo, acá, ¿sí? Estos, ahí esos altitos, podés esperar acá en esta cruz, una zona pequeña, quizás si hace un patroncito y rompe con una vela por encima de la vela que deja roja y se va hacia arriba, podés buscar que puede seguir el canal alcista para venir a buscar esta zona, ¿no? También. Pero también sabe que hay un canal superior a este que está por debajo, ¿sí? Que es el que les marqué hoy. Por eso vos tenés que ir viendo, ¿sí? Los ángulos y... no porque marques los ángulos va a ir hacia el lado que marcas el ángulo en caída o en subida, ¿no? Eso depende no de nosotros, de la ballena. Nosotros acompañamos y le agregamos la técnica o la estrategia nada más. Y después va a depender de tu gestión y tu psicología. El resto es todo verso, gente, ¿sí? Bien, me voy al índice. Me voy con un mate, A ver si salimos en la plataforma que estábamos, que estoy probando, en la plataforma que ya se sumaron un par de pepes. Vamos a ver, no son pepes todavía porque no deben saber que somos del planeta Pepe, pero bueno, ahí están algunos, a ver si hay alguno. Y si no, queda ahí grabado, obviamente, ¿no? Y todo sigue igual. Estamos en vivo en YouTube, gente, en este momento, también. Vamos a ver si anda. Ayer se cortó mal internet, pack, así. Me mató para los amigos que estábamos en la plataforma. No sé qué pasó. Pack, se me quedó la pantalla pero fusilada, No se movía el mouse, nada, tuve que apagarla. Así que se ve que la memoria me falló. Pero no la mía, la de la CPU. No sé qué pasó. Así que después cuando arranqué, bueno, ya está. No pasó nada. Costó arrancarla después, Bien, vamos con lo nuestro, señores. A ver acá. Si está saliendo. Sí, ahí está saliendo, gente, Bien, vamos. Así que bueno, por ahora estamos ahí viendo en las dos plataformas. Espero que no se trabe. Recuerden, mi internet, como les explicaba ayer, gente, no es muy saludable en mi zona. No depende muchas veces de la CPU. Podés tener la mejor CPU, pero si el internet en tu zona no funciona bien, te tenés que ir a vivir a otro lado, ¿no? O buscarle la forma. Y acá hay monopolios y lamentablemente hay que fumársela en pipa, gente. No queda otra, Bien. Vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
Tanto tiempo. Buenos días, Pepe, buenos días, Pepes, buenos días, Pepe, y buenos días, Pepe. Ponía, viste, se había olvidado y pegado 3 veces lo mismo. ¿Cómo andás, genio? Espero que bien. Hay varias noticias hoy, en 30 minutos de alto impacto y de mediano. Sí, es verdad, hay muchísimas. Mirá vos, así que ojo con los robots ahí, Ahí estaba leyendo lo que me pusiste en la dimensión número 2, que pusiste todos los bots a funcionar. Excelente, bien, bien. Y me pone contento de que haya cerrado los snipe, no importa si positivo o negativo, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque la idea es que vos, con el tiempo, el secreto es mantenerte en el mercado, ¿sí? Muchas veces tenés que salir, ya sabemos cuál es el objetivo, es tratar de salir lo más rápido posible, pero con los bots es una idea para que le vayas perdiendo el miedo al mercado, respetándolo, sabiendo que esos bots como el sniper o el sniper, cualquiera de los dos, sobre todo el sniper, que es el que mejor está armadito, fíjate que pueden estar en negativo, pero van a ir abriendo distintos tipos de órdenes, ¿sí? Entonces vos tenés que estar ahí tranquilo, tratando de meterle algún Xinjiang de forma manual cada tanto, pero dejarlo trabajar. Entonces eso, viste que con el tiempo termina cerrando. Ponele que cerró en positivo, o ponele que cerró en negativo. Supongamos que en negativo, ¿no? Y tuviste 2 semanas con una operación abierta, que muchas veces pasa. Fíjate cómo de a poquito eso llegó de vuelta al objetivo. ¿Qué llega? Como ejemplo esto, que todo llega en algún momento. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Lo que pasa es que la psicología y muchas veces el drawdown hace que te asuste, pero si vos tenés una buena gestión y vos sabés que puede pasar eso y estás prevenido, obviamente, esa es la idea. Entonces cuando te acostumbres a eso te va a cambiar el chip, ¿sí? Obviamente el objetivo, ¿cuál es nuestro? Francotirador, la primera, listo, ¿no? Como siempre, pero después están las herramientas que voy enseñando en la dimensión 3, y bueno, y vos que ya sabés alguna, para defenderte, ¿no? Y meterle a la vez el amigo, el bot, que voy a ir compartiendo ahí en la dimensión 2 y en la 3, ¿sí? Así que bueno, metele, probalos, haceme caso, aparte de la libra dólar y del oro, esos 3 pares que te di, te recomiendo que los pruebes, déjalo, haceme caso. Vas a ver que alguno funciona bien, alguno funciona mal, seguramente te vas a asustar o no con algún drawdown, pero la idea es que ver cómo funcionan, ¿sí? Obviamente son muchos pares para quizás un capital chico, tenés que fijarte si no, agregar una cuenta, otra cuenta demo, subirle el monto y fíjate cómo funciona. Lo importante es ver cómo trabajan, después vas a ir sacando, disminuyendo lotajes o aumentando lotajes, armando la gestión, ¿me entendés? De que mejor te funcionó, o de los dos que mejor te funcionaron para poner uno o dos, ¿sí? Pero probalo, haceme caso, que no es tiempo perdido, eso es el tiempo recuperado de horas y años perdidos por hacer mal las cosas, muchas veces por pagar cursos o pagar cosas que no sirven para nada, sino que vos tenés que estar en la cancha, ¿sí? Y acá conmigo vas a estar en la cancha todos los días, ¿sí? Esa es la idea, estar en la cancha metido todos los días y no ver un video y listo, ¿sí? Que no sirve para nada, o que te explique un amigo en TradingView, que la mayoría explican por TradingView y ganan sus billetes con esas mentiras, ¿sí? Después los tenés que ver operando y no operan, ¿sí? Bien, te muestran fotos nada más y cositas que, bueno, como siempre. Así que bueno, vamos a la cancha, dijo el amigo. Vamos a leer un poquito. Me voy a meter a dónde. Escucha. ¿Cuál es este tema? A ver. Ah, no, pensé que era otro. Hay un tema de Piti que no me acuerdo el nombre y me gusta, pero no me acuerdo. ¿Este cuál es? Bueno, este es Piti. ¿Qué estás diciendo, negro? Calculo que está hablando de las velas japonesas, ¿no? Claro, él quiere ver velas japonesas en un gráfico que no le permite. Seguramente habla de eso. Creo, digo, me parece. Bien, me voy a dónde. A ver las noticias. Después voy a estar viendo también un par de plataformas interesantes, ¿sí? Estoy probando una plataforma de otro broker, ¿sí? Con un par de bots, ¿sí? Vamos a ver si la quemamos la cuenta o no. La idea, el objetivo, ya sabe el amigo del broker lo que quiero hacer con esa cuenta. Van a ser cuentas, varias cuentitas, quiero hacer una cosita, ¿sí? Una cosita interesante. Después les cuento cuando la quemé o no la quemé, o no las quemé, ¿sí? Pero es interesante la idea porque avivás mucha, ¿no? Muchos objetivos podés llegar a hacer en poco tiempo, ¿bien? Así con bots que voy armando y algo manual que le tirás, obviamente. Escucha. ¿A qué, Pepe? Decía. Piti Pepe decía.
bueno, miren esto, a ver si tenemos acá, vamos a empezar a utilizar la fuerza, pero también vamos a utilizar estructuras interesantes, como por ejemplo, bueno, acá no sé si se va a cargar el amigo, vamos a esperar un poquito, se puso en gris. Vos tenés conciencia de saber. Estamos. Y que está mal. Acá tenemos, gente, 22 minutos, Producto Bruto Interno trimestral. Agarrate, Catalina. A ver, el que adivina cuántos pips va a ser en recorrido, le regalo un autógrafo, ¿sí? Pepe Mila te quiere mucho, te pongo. Y si le pifiás, vos me regalás un autógrafo a mí, ¿sí? Si le pegás, digo. No, al revés. ¿Entendiste, no? Si le pegás en el coso, yo te regalo un autógrafo, y si no, al revés, ¿sí? Eran unos narcisistas tremendo. Después tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 22 minutos también, en el mismo momento, que no me interesa más la de arriba, el Producto Bruto Interno. Y después al mediodía tenemos inventario de ¿qué? De petróleo crudo en la Antártida. Si el amigo, que debe haber bastante, y están ahí los amigos de allá, ¿no? Haskotsky. Así que bueno, vamos a ver inventario de petróleo crudo, que tiene que ver, obviamente hablando en serio, con el dólar a las 12 del mediodía. A ver qué pasa también. Seguramente no vamos a estar ahí, pero sí vamos a estar viendo estos. Y ya voy a ir a gestionar el bot de... Vamos a ver si lo pongo o no lo pongo. A ver, un segundito. Me paso que esto me está dando en la cara mal, ¿eh? A ver... ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto también lo vamos a empezar a usar. Distintas plataformas para ir viendo las estructuras en distintas velas japonesas o en volúmenes reales, ¿sí? Donde estamos viendo acá que, por ejemplo, en 15 minutos puede ir hacia la baja el euro dólar. Interesante para ver con la fuerza combinándolo. Me voy a ir ahora a ¿dónde? A... legalícenla. Bueno, voy a dejar el euro dólar. Bitcoin no, ahí está, Bitcoin. Me vengo acá. Y, nos faltó el índice, gente. Vamos rápido al índice, por favor. Que el índice es algo. Si nos falta el índice, ¿sabes, no? Vamos a ver velas diarias. Después se viene Vilma, escuchá, a ver si te acordás. ¿Qué es esto? Algo estuve explicando ayer o... Tenemos cruces que son... Alto. Bueno, ahí entendí. Viste que muchas veces no me acuerdo. No, está bien, canal alcista, canal bajista, dentro de un canal alcista, velas diarias no nos interesan. A nosotros nos interesa la última velita o las últimas dos y las que están cerquitas con los puntos pivot o zonas de soporte de resistencia, ¿sí? Pero a la vez vemos estas estructuras que están acá, que es un canal paralelo, naranjita, ¿lo ven? Y lo rompió, hizo un pullback porque sale del canal. Puede pasar, no quiere decir que pase, el precio venga un poquito más y después vaya a visitar esta zona. Hay que verlo eso. Por ahora estamos en ¿dónde? En un canal que Agata lo está asomando, ¿ven? Ahí saliendo del canal con un pullback y puede pasar de que sube, pero por ahora es una vela bajista. Miren adentro, a ver, vamos adentro, acá, ahí. Mirá, ¿la ven? Esa. ¿Por qué? Porque legalícenla. Bien, acá estoy sentado como una tortuguita. Me tengo que poner derecho, me voy a quedar como una tortuga en la espalda. Tremendo, estoy así dobladito. Vela, gente, sale del canal. Ven esta línea que está acá, con esta de acá, paralela hacia la baja. Es el canal bajista de las velas diarias. Ahora nos vamos a meter dentro de estas velitas, estas dos, ¿sí? Pero me voy a ir a velas horarias. Y van a ver que hay una caída en las últimas velitas. Vamos a ajustar acá, ¿sí? Bien, acá está, ven, esta caidita, ven, rompe el canal, ¿se acuerdan? Ese canal diario lo rompió, hizo un pullback, que es este, todavía no sabemos si va a ser pullback porque tendría que irse hacia el alza y romper este alto, pero por ahora está apoyándose en esta zona. Obviamente, vos decís, che, pero se pasó, obvio, es zona subjetiva, son líneas que imagínate que esto es una zona por encima y por debajo de varios, ¿no? Pips por encima y por debajo, son zonas, ¿sí? Que lo podés inclusive agarrar y la correr más abajo si querés, no te hagas trampa, pero más o menos un objetivo, ¿no? Donde como tocó varias veces, puede ser que acá, ¿ves? ¿Por qué te pensás que venía cayendo y acá se quedó con una pequeña consolidación de 4 horas? Porque está cerca de esa zona. Pero esa zona no quiere decir que sea, no, ay, guarda que Pepe Mila puso una zona y voy a frenar. No, porque justo en esa zona, como yo, muchos ponen órdenes pendientes, hay zonas de liquidación, ¿sí? Y se queda hasta que después decide. Ahora, lo que importa no son las zonas, porque cuando venga la noticia de alto impacto en 30 minutos, en 19 minutos, vos sabés que la zona donde te la metés, a donde vos más te guste, ¿sí? Porque va a sobresalir por encima o por debajo de un alto o un bajo, ¿sí? No le interesa a la fundamental la zona que marca Pepe Mila, si las va a hacer añicos. Solamente marco el pasado y, bueno, ahora estamos en una pequeña consolidación de un quizás pullback y veremos si es pullback
pulga o si viene hacia abajo y rompe estos bajos, ¿sí? Casi sin pensar, dice el amigo. Tengo una gana de tomar un mate. Ayer compartí una noticia en vivo de algo de política, está interesante. Se me quedó tildada la gráfica, vos podés creer. Capaz que era eso, ¿no? Bien. Acá estamos, fíjense en esta línea verde, es un imán, un POC o una zona, ven esta línea verde, donde el precio que está haciendo baja, sube, baja, está ahí, está dando vuelta, está que consolidando en esa zona, después de que de esto, que era la caída del pullback que le digo, que venía de acá, que rompió y vamos a ver si esto después dispara para arriba o si va para abajo con la noticia, no sabemos. Lo que sabemos es que estamos en una zona nivel medio de un nivel, obviamente, un oscilador que estamos viendo acá abajo, cualquier oscilador, que está en nivel 50, ¿sí? Por encima del 50 poquito, vamos a ver si es porque está llegando a estos saltitos para descansar un poco, pero lo que importa, por más que llegue acá, como les digo, es lo que viene acá, estos puntitos, la fundamental, ¿sí? No, si yo no te dejo, negro. Bien, nos vamos a la gráfica, pero del MT4, ¿sí? O MT5, el que vos tengas. Escucha. A ver acá cómo está el 77, mirá vos, a ver en 15 minutos, no, en 30 minutitos 69, bueno, hacia la baja va, es lo que estamos viendo, y la fuerza puede ser esa, porque el precio está acá, ¿lo ven? Ahí está el precio, y esta zona sería un perfil de volumen interesante para que choque, acá podés buscar ventas, ¿sí? Así que bueno, entre tantos indicadores, ¿no? Si está lleno, PP1000 no uso ninguno, pero ahí tengo, ¿bien? Me voy a pasar al MT4, gente. Casi sin pensar. Fuerza de la moneda. El día. Ahí estamos. A ver que se cargue. Falta un pedazo acá, ¿eh? Bueno, ahora se va a cargar seguramente. Hay que soplar. Que se cargue. Ahí está. Bien, y ahora, a ver acá también. Acá a ver si le falta información. Seguramente sí, mira, le falta mucha información a esto. A ver en un minutito. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Con un poquito con las pendientes. Vamos a chequear. Vamos a ver qué pasa ahora. Voy a ver si tengo configurado, a ver acá algún bot. Bueno, acá tengo el bot fundamental creado por PP1000, por quien les habla. Vamos a ver si... Ahí está con la carita sonriendo. A ver qué tenía puesto esto. Me voy a arriesgar. Le voy a poner poquito lotaje. Obviamente, ejemplitos, ¿sí? Si lo querés lo podés adquirir en vivo por Telegram, decía el amigo, por el canal 13 de acá de Argentina, decía el amigo, y así varios bots que voy a ir creando. El que le guste me avisa, alguno en especial, bien, o algún indicador en especial me avisan, ¿sí? Escuchá. Y si lo querés testear, estamos todos los días testeándolos en vivo, probándolo, no testeando, haciendo platita, Y hay veces que te sacan también un poquito de platita, pero la suma de lo positivo, si está por encima de lo negativo, el bot es tan bonito, ¿no? Bien. Me voy a ver a dónde. Ahí está, corro esto. Acá, que a dónde me voy. Me quedo acá, a ver qué hora es. Y gente, 15 minutos quedan. El que quiera sumarte a charlar, que me avise. Y bueno, y nos sumamos para charlar, ¿sí? Avisen nada más, el que quiera, si hay alguno que se sume. Recuerden que no hago publicidad, ¿sí? Antes intenté hacerlo, pero es medio complejo, ¿sí? Porque, no sé, tenés que convertirte en un superhéroe muchas veces y no, ¿sí? Yo estoy bien así que si se suma gente, obviamente por parte de ustedes, bienvenido sea. Es la idea que ustedes de boca en boca me ayuden, ¿sí? De boca en boca es, che, ¿por qué no te sumás? Mirá ahí, eso nada más, y sumate, ¿sí? Después las redes, en la plataforma nueva, fíjense que les agregué todas las redes, abajo del todo están los botoncitos que vos lo tocas y te vas a la red, a la plataforma y te suscribís si querés, me das una mano. Y en Discord, si te sumás, me avisas, porque si no, no vas a ver la dimensión número 1, y para ver la 1 me tenés que decir, así yo te agrego en un costadito el nombre del Pepe que quieras elegir vos, ¿sí? Por ejemplo, Pepe el Bello, ¿sí? Pepe el Lindo, ¿ven? Iba a ser yo, Pepe el Lindo, pero no me daba con la cara. Vuelve a amanecer y entre diario y amanecer. Buenos días, ¿cómo le va, Ricardo? ¿De dónde sos? Pero está cansado. Ah, no, perdón.
perdón, Ricardo, vos sos Pepe Paragua, ¿o no? Sí, me había olvidado, me parece, si no lo estoy errando, y si no, bienvenido señor, ¿Cómo va, amigo? Toto, recién me sumé al disco, dale, genio, ¿de dónde sos? Ojalá que seas del planeta Tierra. Qué grande, genio. Bien, dale, sí, sumate. Ahora te agrego, anda pensando qué Pepe. Yo soy Pepe Mila. Hay uno que es Pepe, por ejemplo, Pepe guitarrista, que no está ahora. Suele estar cada tanto, se suma cada 4 o 5 meses, pero se suma. Después tenemos a Pepe Gatillo Fácil. No tenés que cambiar nombre ni nada, solamente es para pasarla bien y tener el día de mañana cuando haga algún avatar, si es que lo hacemos. Primero tenemos que llegar a ser cierta cantidad de gente, ¿no? Esto está arrancando ahí en Discord, ¿sí? Nosotros venimos operando hace varios añitos en vivo todos los días, pero lo de Discord o lo de Telegram o sobre todo la plataforma esta nueva que estoy probando, necesito que por lo menos seamos como mínimo 50 personas para que se empiece a mover todo, ¿me entienden? A lo que voy, que empiece a haber más movimiento, ¿sí? Donde seguramente si uno no participa, participa el otro, se ayudan entre ustedes, que la idea es ayudarse en la dimensión 1, van entendiendo las reglas, se pasan a la 2 o se van a la 1 de vuelta si no participan, pero no es por nada, es para que haya movimiento nada más. Y bueno, cuando estén en la 2, en la 3 o en la 4, seguramente van a estar ayudando a otros pepes. Y si obviamente los ayudan a hacer dinero, que la idea es esa, no es ir a jugar un jueguito e ir a hacer dinero, bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, es eso, participar, pasarla bien, no faltar el respeto y reírse un poco, ¿no? Demasiado la vida, ¿no? Es hermosa y uno no se da cuenta. Fíjate que tu cabeza y la mía y la de todos, lamentablemente la mayoría de las veces estamos pensando lo negativo y no lo positivo. Observa. Entonces tenés que sacar lo positivo acá en el planeta Pepe, por lo menos para reírte un rato, Bien, me vino bárbaro charlar un ratito porque se acerca la fundamental. A ver, 11 minutos, vamos a ponerlo, ya lo tengo puesto el bot ahí, así que vamos a ver qué pasa. Me voy a ir con una canción, díganme, esta no, la saco porque les quiero compartir una canción de... Díganme este grupo, a ver si lo conocen. Si lo conocen, me tienen que decir, este grupo es tal grupo y la canción se llama, por ejemplo, Lamento Boliviano. Ya le había dicho el tema. Para que elijo otro y ya saben quién es el grupo. A ver, ¿cómo se llama este temita? Seguramente al poner el tema, olvídate, no sale el video. Pero bueno, yo lo pongo igual, cuanto mucho después veo de sacar el tema. Escuchen. Eso, yo voy a estar hablando por las dudas. ¿Cómo se llama? Esta hermosa y querida canción de mi país, de los muchachos estos eran de Mendoza, me parece. Sí, me parece. Sí, habré tocado temas de este grupo. El primer show que hicimos nosotros, tampoco es que éramos famosos, éramos de barrio, amigos. Hicimos un grupito y estuvimos varios años tocando en distintos boliches y en pubs y en supermercados grandes tipo, shopping. Bueno, este tema lo hacíamos. No sabés, yo tocaba la batería, tremendo. No me escuchaba. El guitarrista se daba vuelta para decirme, le pifiaste, le erraste. Me quemaba en vivo, ¿viste? Lo peor que hay en grupos de música, cuando estás tocando y hay gente, es cuando uno le pifia con una nota. Dígame si hay algún músico, si no les pasó nunca. Cuando uno le erra, los otros no tienen que darse vuelta a mirarlo porque lo están quemando en vivo, ¿me entienden? Y a mí se me daban vuelta todo. Tremendo. Encima la batería es la estructura. Donde vos le errás a esa estructura, fuiste. Tenés que ir con el tempo. Ahí, si no. Y hay vivos que, imagínate si esta canción iba rápida y si yo hablo rápido, imagínate cuando yo estaba en vivo. Era un por 5. En 30 segundos terminaba la canción. Che, qué rápido. Y bueno, Pepe Mila va a 2000. No se bajando la guardia. Yo solo necesito. Avísame el nombre y te lo agrego ahora, genio. Si no me voy a olvidar. Pepe Toto Acosta, avísame de dónde sos y qué Pepe querés ser, ¿sí? O escribímelo en Discord por privado y yo te agrego. A vos no te va a cambiar el nombre, sino que va a quedar ahí en Discord, ¿sí? El Pepe que quieras. Si te animás, si no, no pasa nada, Pepe el filósofo puede ser,
Bien, vamos. ¿Hay alguno que esté operando o que quiera que le demos una manito? Avísenme. ¿Hay alguno que quiera hoy que estamos en vivo operar en vivo y le comparto la pantalla? Me avisa. Si hay algún Pepe de los que suelen estar o de los que solían estar y se sumó y quiere operar en vivo, me avisa. Hoy se puede. Así que como quieran, ¿sí? O si quieren mostrar alguna duda de algún robot de los que he armado, o si tienen algún robot y no saben utilizar nada, o bajar historial, me avisan y tenemos todavía tiempito. Bueno, quedan 8 minutos para la noticia. Otra cosa que les digo, a 8 minutos de la noticia puede pasar, y nos ha pasado en vivo, que se nos muere la pantalla, se queda tildado, ¿sí? Eso suele pasar en muchas plataformas por la cantidad de órdenes que afecta, y muchas veces se te queda tildado. Dígame si no les pasó. Y ni loco se te ocurra meterte, porque según el broker y según obviamente el deslizamiento y el spread, muchas veces te morfan, porque no están preparados los brokers para perder, están preparados para ganar, sobre todo, ¿sí? Los MM, ¿sí? Vos tenés que ver de buscar un broker como la gente, regulado, y que cuando hay fundamentales sean respetuosos con los pepes comunes, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Tratar de no operar, esperar 10 minutos antes, 10 minutos después, se te puede llegar a tildar la plataforma. A muchos le ha pasado, y a mí también, que muchas veces, ¿se acuerdan? Hace 2 años y medio atrás, que me metía en vivo todo, casi los días que había fundamentales, me metía en vivo, ¿se acuerdan? Revisen que están todos los videos, y me pasaba que vos metías una orden acá y no salía acá, salía por acá arriba, y el precio, y se te tildaba la pantalla, encima de que te la había agarrado acá y vos la pusiste acá la orden, el precio estaba acá abajo. Así que imagínate, ¿no? Tremendo. Por eso, ojo al piojo, y sobre todo con esto, Bien. No escucharon la canción, ¿no? Pero por lo menos se sabe de qué se trata, No creo que me la pisen esta canción. Ahí está, son bravos con estos grupos, porque son copyright, esas cositas. Obviamente que está bien, pero nosotros no lo usamos para nada, es para pasar un buen momento. Así que bueno, y por eso, como pasamos un buen momento, nos venimos con un temita muy bonito, que si lo conocen o si lo bailaron en algún momento, lo escucharon en la radio, es de acá de mi país también. Escuchen esto, ¿Cómo se llama? ¿Qué no sabes? Che, voy a buscar agua y vengo, Mientras pensás cómo se llama el tema. Escucha. 1, 2, 3, va. Desperté esta mañana pensando cómo era tu cara, sintiendo el calor de tus manos de algodón. Te veo en las ventanas y en el mar. Si yo fuera luz, vos serías el sol. Te perseguiré, te transpiraré.
agua calentita, gente. A ver qué pasó acá. ¿Saltó la térmica o no? Ah, no, quedan 2 minutos, Pensé que... Bueno, prepárense lo que les decía, gente. Seguramente, capaz que no se mueve nada, pero sabemos que se tendría que mover algo por estadísticas, ¿no? La estadística del pasado. No sé si no se me tildó esto ya, a ver, no, está ahí. Estamos en el euro dólar, ¿no? Porque yo le puedo pifiar acá, Sí, euro dólar. ¿Qué puede pasar? Nada, como algo, no lo sé. Lo que sí sé que me puse una distancia prudente. Igualmente puede pasar que ahora se tilde todo, y lo veremos después, ¿sí? Si es que se puede. Si no, se lo mostraré en el próximo vivo. Pero lo importante es saber eso, ¿sí? Se puede tildar todo, como ya ha pasado varias veces. Después lo vemos, pero nos tenemos que ir a TradingView seguramente. Vamos a ver qué pasa. 1 minuto. Che, esto está bien puesto, a ver. Me ha pasado, Uy, párate, a ver. Sí, no, está bien, está bien. Ya me había asustado, digo. Se tilda, ¿qué dicen? Se tilda, se tilda. Nah, era todo negativo. No, no se va a tildar, no se va a tildar. Y si se tilda, que se tilde, no pasa nada, tenemos stop, genial. Escuchá, ¿conocen esto de fondo? ¿Conoces esto de fondo o no lo conoces? Ahí arrancó, Vamos a ver. ¿El qué? Esa sensación. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. ¿Pero qué fue? Pura... Pero si sabía, pero ¿sabés qué? No pasó nada, che. A ver, déjame ver si es real esto. Por favor, a ver. Chicos, ¿vieron? Yo te juro que... ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, dígame alguno de los que esté, si hay alguno de los que han estado cuando agarramos un movimiento fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan esa vez que boom, se hizo como 100 pip y los agarramos ahí rellenitos, ¿no? Nada hizo, A ver, déjenme ver las noticias. Yo digo, bueno, estaba con los pochoclos acá, a ver. Calendario. Bueno, mirá. El Producto Bruto Interno, por eso fue hacia el alza. ¿Por qué fue hacia el alza el euro dólar? Para el que no sabe, que sabe, bueno, que siga participando, ¿no? Pero hay muchos que no saben y está bueno darles una mano. Se fue para arriba, no porque le fue bien al dólar, al revés, porque le fue mal, ¿sí? En las noticias, porque el dólar está como cotización, ¿sí? Euro dólar, ¿sí? En el caso del dólar CAD, va a ir hacia... hacia abajo, ¿sí? Fíjense acá, previsión 1.6, actual 1.3, por debajo de la previsión, negativo. Nuevas peticiones de subsidio también fue negativo, ¿sí? Así que tenemos dos noticias negativas donde el precio fue hacia el alza, acá a favor del vale más el euro que el dólar, ¿sí? Pero ¿cuánto? 9 pip, nada, ¿sí? Si vos te vas, por ejemplo, acá, mirá, vamos a ver lo que les decía, algo que esté con el dólar acá, dólar CAD, por ejemplo, ¿ven? Se fue hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? No porque al CAD le fue bien en algo, encontraron petróleo, oro en el CAD, ¿no? No, es porque esa pequeña noticia, que pensé que iba a ser de mayor movimiento, hizo que le favorezca a que el CAD valga más que el dólar, ¿sí? En este caso, ¿ven? Lo mismo con el euro dólar, ¿bien? Así que bueno, a ver, vamos a ver euro dólar acá. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna operación. Podemos ir a favor de esta velita, vamos a esperar. Y bueno, déjenme ver una cosita mientras. Tuyo se cortó, ¿no? Ahí está. Déjame. Déjame. A ver, ¿cómo estamos hoy? Que no encuentro. A ver acá. Déjame. Déjame. ¿Estamos? ¿Por qué no me sale? A ver,
Eso sí se lo voy a tener que preguntar al amigo del broker que estamos probando. A ver ahí. No, está bien, correcto, no dije nada. Está bien, me faltaba agregar una opción. Ahora sí, seguimos con lo nuestro. El euro va hacia el alza. ¿Por mérito propio? No. Sabemos que el dólar cayó. Si vamos a ver la fuerza de la moneda, vamos a ver la pendiente. Miren acá el dólar. Si buscamos el dólar es el que más está por debajo. ¿Ven acá? La pendiente. Ojo que está sobrecomprado, puede ir hacia el alza. Pero estamos en vela de un minuto, gente, ¿eh? Si vos vas a operar un minuto, quizá mirá en 15, aunque sea. Pero va hacia la baja. Podés aprovechar. Y fíjense acá cómo va subiendo el australiano. Por ejemplo, australiano dólar. ¿Vamos a tirarle? O también euro dólar hacia el alza, puede ser. Esta me gusta para compras, pero ojo que puede venir. Primero esperemos el pullback, acá a veces ese pullback porque puede venir a recuperar lo que cayó. Son 9 pips, pero si alguno se quiere sumar, me avisa, gente, ¿eh? Pepe Paraguas, sí, me acordé cuando vi ahí, me confundo, hay uno que es Ricardo, no me acuerdo, Ricardo Montaner, me parece que suele estar en vivo, el loco era, viste, alucinada. Ricardo Martínez, me encanta el nombre, tiene nombre de actor, viste, hay un actor de Ricardo Martínez en Argentina ahora que me acuerdo. Argenis Niño, bien, buen día, ¿cómo le va, señor? ¿De dónde sos? O señora, perdón, ¿de dónde sos? Así que bueno, acá dice el amigo Toto Acosta, de la República de Barbadero, Buenos Aires. ¡Qué grande! Pepe Rasta, listo, ya está. Te agrego Pepe Rasta. ¿Para que te agrego Pepe Rasta? Y ya podés ver la dimensión número 1 en Discord, ¿sí? Pepe Rasta, me gusta, ya sos de los míos, ya me gusta, te debe gustar. ¿Te gusta el rey? No, nada que ver, ¿no? Esto de fondo no me gusta mucho porque me hace acordar a los vecinos míos los fines de semana. Pero con cumbia, me queman la cabeza. Ahí está, vamos a bajar un poquito al amigo y nos vamos a ver acá. Mira, te voy a regalar una canción, ya que está, mira, escucha esta para vos, Esta canción es para el amigo que se sumó nuevo, que se va a llamar, a partir de ahora, es Pepe Rasta, ¿sí? O Rastra, a ver cómo dijo, Rasta o Rasta. Pepe Rasta, bueno, Pepe Rasta, listo. Ahí te voy a agregar Pepe Rasta y esta canción, ¿para quién es? Obviamente, ¿para quién es? Para el amigo. Seguramente la conoces, ¿no? Fíjate acá, ¿quién te pongo? El Piti. ¿Te acordás del Piti? Mirá, escucha. A ver, te iba a poner una vela, pero vamos a tirarte, señor que os quiero tampoco, algo más alegre. Acá está, esta. Vamos a ver si la conoces. Escucha. Aguante, Piti. Tengo muchas ganas de escribir No se le ocurre nada al tipo, ¿eh? No se me ocurre nada. Che, esto me gusta para venta. ¿Cuál es este? Ah, el CAD, el de hoy. A ver, Cocinar. busquen australiano dólar, busquen, gente. Australiano dólar, hacia el alza. A ver, sí, mirá. Obviamente, hay que ver temporalidades mayores primero. Sí, que conviene, sí que conviene. Bueno, escucha esto, escucha. 1, 2. Ganas de escribir una canción. Pero No se me ocurre nada. che, no encuentro Discord acá. A ver, ¿dónde lo tengo, Discord? La cuchara, el tenedor, el cuchillo. Empiezo a caminar, a cocinar, decía el amigo, Ahí está, a ver, Pepe Rasta, ¿dónde está el amigo? Ahí te agrego, genio. Decime si ves la dimensión número 1, nada más. Si es que estás en vivo, obviamente, si no, no pasa nada, ya la vas a encontrar, Pepe, a ver cómo sos, cómo entraste. Bienvenidos, a ver acá el nombre. Toto, ¿no? Toto. Bien, Toto, ahí voy, Toto. Y se me pasó justo la entrada para el dólar australiano, a ver. Toto. Toto. Ahí está Toto. Bueno, Toto, a partir de ahora, roles, vas a hacer el 200 y te voy a agregar acá, cambiar el apodo. Te voy a poner Pepe. Obviamente a vos te va a quedar lo tuyo, yo no te modifico nada, ¿ves? Pepe Rasta. Pepe Rasta. Ahí está. Escuchá, para vos. Ahí está, Pepe Rasta. Listo, genio. Buscate un logo si querés para tu avatar, Que nunca se iban a pasar en la radio. Escuchá. Y mirá ahora cómo suenan. Y cómo están. Unas ricas calientitas, dice. Que debería dejar. No le sale el mexicano al Piti, Muy lejos y todavía no te he dejado. No te he dejado. Preferiría. Orden pendiente acá. A ver cuánto queda para la velita Vamos a comer. de 5. Ja.
uno. ¡Rico! Te quemé, ¿no? Y eso. Muchas ganas de Escribir una canción. pero no se me ocurre nada. Entonces Bien, vamos a ver acá esta mechita que dejó. Ver velas de 30. No sé por qué estoy en este. Ah, está acá. Este filo está bueno que rompa, ¿sí? Esta zona que rompa ahí para que apoye y nos vamos para arriba como la última vez. Pero acá hay una zona también de POC interesante. Hay que ver cuánto hay de acá hasta acá. Pila. Bueno, puede ser. Vamos a esperar un poquito a ver si toma fuerza esto. ¿Cuánto le queda a la velita esta de 30? No, le queda todavía 22 minutos. en la vida, no me confunda. ¿Puede caer? Sí, obviamente. ¿Sabes cómo puede caer, no? Esta zona también es interesante. Pero vos te tenés que tirar para un lado o para el otro, ¿no? Vamos a ir viendo. La voy a dejar ahí por las dudas. Le voy a poner una orden pendiente acá arriba. Y me voy a ir a el euro dólar. A ver. ¿Quién es? Gente, para el fin de semana, no les comenté. Lo comenté en la otra plataforma que estoy probando. Pero se viene un bot que armé, ¿sí? No sé si es el mejor, pero es un bot cazador de volatilidad, ¿sí? Fíjense en esto, ¿eh? Tiene que ver con qué, con los zombies. Mirá, ¿lo ven ahí a los amigos? Prepárate, ¿eh? Si me dan ganas, si tengo ánimo, termino el video el fin de semana. Recuerden que hago todo solito, ¿eh? Y me canso. Siempre pila, conejo reproductor. Muy bien. Escucha esto, escucha. Si este tema también no te gusta, recuerden que los hablo arriba, ¿sí? Como para que el video salga entero, gente. Sí, los tengo que pisar cada tanto. Así que bueno, ahí estamos. No me abrió ninguna orden, medio raro. Le voy a ver si funciona. Lo tengo activo acá, ¿eh? En el backtesting suele hacer no muchas operaciones, pero da un buen resultado. En el libra dólar hay que probarlo en otros pares. En M15, ¿no? Lo probé. Seguramente en otras temporalidades, en otras sesiones y con otros pares, hay que buscarle cuál es el mejor profit, ¿no? Estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muy Stop loss, no le TP. Cierre. el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi Pips hacia la baja. Volatilidad. Bueno, lo dejo ahí porque lo bajé demasiado. Ahí tendría que andar. Si agarra alguna orden, bárbaro. Si no, no están funcionando. Nada, sí. Ya van a ver el backtesting, ¿eh? Bien, no se asusten, gente. Están enojados porque no hay precio, ¿sí? Entonces vos tenés que... Si no hay volatilidad, los tipos están desesperados. Y encima hablan varios idiomas los zombies, ¿sabías vos? Son bilingües. Ay, que me toca, ¿eh? Mira, ahí estamos cerquita, ¿eh? Acordate lo que te digo, la ley de Murphy. ¿Qué pasa si me toca ahí arriba, gente? ¿Qué suele pasar? Después la recuperamos con un Xinjiang, pero ¿qué suele pasar? Me toca y cae, ¿o no? Y cae hasta acá. ¿Qué dicen? O se va hasta acá arriba. ¿Qué dicen? ¿Irá este número redondo? A ver el euro dólar, si va hacia el alza. Mirá, Calamaro de fondo con el Piti, ¿eh? No será cierto, pero siento como el fuego. Se quema por dentro. Euro, ¿dónde está el euro dólar acá? A ver, vamos a ir acá al lado, no lo tengo ahí. Bueno, ahí quedó consolidado. ¿Ven lo que les digo? Que muchas veces después de una vela tenés que tener una estrategia. Por ejemplo, un Pepe. Tenemos distintos tipos de Pepes en las dimensiones 2 y 3 y 4 inclusive. Pepe en masa, a favor de la tendencia. Pepe en contramasa. Y Pepe rechazo. Este es un Pepe rechazo. Si agarrabas zonas en el pasado, podés agarrar alguna ventita interesante. Pero acá no hubo movimientos, ¿eh? Esto sirve para otras temporadas también, ¿eh? se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos largos. Sí, muy bien. Puede ser ¿Qué otra vez? cierto, pero siento como el fuego. Se quema por dentro. Fuego. Se quedó esto, ¿eh? A ver, en 5. Bueno, puede pasar que me toque ahí, me gatille. Esta mechita es interesante. Puede venir a buscarlo. Son 4 pips, le falta para llegar a la orden pendiente, ¿sí? Obviamente después nos vamos a tener que comer seguramente, ojalá que no, pero un retroceso. En el caso de que suba, uno no la tiene toda clara en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es
segundo a segundo, ¿sí? Y vos tenés el pasado para poder chequear qué puede llegar con una pequeña proyección, razonando un poquito, qué puede llegar a pasar en un pequeño, mediano o largo plazo, ¿sí? Según el plazo que vos vas a hacer la operación, va a depender de la estructura que hayas visto, ¿sí? Si estamos en un minuto, no podemos irnos, no sé, a velas de un mes, a no ser que justo la vela de un mes tiene la mecha acá, ¿sí? Sería una zona hermosa. Pero si vos te pones una zona 10 kilómetros hacia arriba, no va a llegar nunca, ¿sí? O hacia abajo. Escucha. Vamos. Qué grande. Argenis Niño, de Colombia. Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Fíjate si querés de sumarte a las redes. A Telegram, a Instagram, a TikTok, a lo que vos quieras, ¿sí? Hacenos saber, así sabemos que sos vos. Y si querés algún Pepe, hay varios Pepes, hombres o mujeres, que pasan a ser un avatar, ¿no? Y la pasan bien. Está Pepe Pepona, está, bueno, no sé si hay alguna. Sí, hay varios Pepes, pero no sé si hay alguna chica que ya se haya agregado como Pepe, ¿no? Pepe o Pepa, se entiende, ¿no? Como Pitufina, ¿no? Sería una cosa así. Bien, vamos, es para pasarla bien, nada de... Vamos, escucha, el kiosquero. Señor kiosquero, estamos... Hola. Uy, fuiste con el Piti. Qué lástima el Piti de fondo, ¿no? Mientras charlamos un ratito, ¿no? Puede ser que la orden la abra o no, según el spread. Pero qué lástima el Piti, porque los temas son bárbaros. La música que hizo en su momento rompió las radios, se escuchaba en todos lados. Pero el camino muchas veces toman lo diversificado, toman un mal camino muchas veces los músicos y actores y gente, ¿no? Deportistas, y lamentablemente terminan mal, ¿sí? Pero si no, seguramente tendríamos varios temas más de él en las radios, ¿sí? Aguante Piti igualmente, pero bueno, se las mandan y la ley está ahí, ¿no? ¿Estás en el oro? ¿Vos estás en el oro, Pepe Gatillo? ¿Querés sumarte a compartir? Está bien lo que estás haciendo, ¿eh? Yo después voy a hablar con vos en la dimensión 2 o en la 3 o por algún mensajito, pero mejor si nos mantenemos ahí en Discord, así empieza el movimiento en Discord. Discord es muy nuevito para mí y la idea es que por lo menos lleguemos a poquitos, 50, 60 pepes que ya estén en la dimensión 1 para que empiece el movimiento, ¿me entendés? Ese movimiento que necesitamos para empezar a ayudar, para empezar a pasar a dimensiones, para que haya vida en el planeta Pepe, ¿sí? Señor kiosquero. Y vos, Pepe Gatillo, ya podés estar ayudando a los de la dimensión 1 también cuando preguntan o lo que necesiten, ¿sí? Que ya el amigo está ya hace, no sé, hace 1 año y medio que está todos los días en vivo acompañando. No hago publicidad, ¿sí? Me parece que está quizás bien así. He intentado hacerlo y muchas veces el algoritmo no me ayuda. La gente no sabe que existimos. No saben que hay vida en Marte, ¿viste? Y es una lástima porque hay vida en otro planeta, gente. En Planeta Pepe hay vida. Así que si las querés compartir, me van a ayudar mucho, gente, ¿sí? Ese es el mejor regalo que le pueden hacer a Pepe Mila, traer amigos, ¿sí? Y obviamente lo que necesiten, no duden en preguntar alguna trampita, alguna cosita rara por fuera, nos avisan para alertar a otras personas, ¿sí? Lo importante es ayudar y tratar de que ustedes, si son rentables, sean por mérito propio, ¿sí? Y que no pierdan dinero, ¿sí? En las redes del mal, como quien dice, ¿sí? Así que ustedes la plata no se la dan a nadie, se la quedan para ustedes y la ponen en las cuentas de ustedes, ¿sí? Si después el día de mañana quemaste una cuentita, por lo menos la quemaste y no la pagaste ¿entendés? En un curso de bla bla bla, ¿sí? Acá van a aprender todo, de a poquito, ¿sí? Tiempo al tiempo, y bueno, la paciencia es una virtud, es como todo, ¿ven? Escucha. ¿Cómo habla Pepe Mila, no? Todos hablan de la lealtad y nosotros somos la lealtad. Así que sí quiero, me dice. Soy mujer, buenísimo, vamos, otra Pepe más. No sé si decir otra Pepe o otra Pepa. Otro Pepe sería, ¿no? Escucha, para vos. No, este no.
Justo este tema no, pará, a ver, parate que vamos a cambiar este tema, no, justo un tema, pero dijiste para vos, seguramente vamos a cambiar de tema, te voy a regalar un tema, le voy a regalar un tema acá a la compañera, a ver, vamos a regalar un tema lindo, justo dije para uno y justo un tema justo que dice cualquier cosa, un disparate, dice la canción esa, a ver, ¿qué le podemos regalar acá? Tenemos, mirá, te regalo una canción. Esta canción, si sale, seguramente te va a gustar. Tiene que ver con los piojos. ¿Conocés los piojos? No, seguramente si sos de Colombia no lo vas a conocer, pero a ver acá, vamos a ver si te puedo compartir algo acá. Bien, a ver cómo salimos de esta. Si el amigo de la canción anterior, justo la canción anterior, ahí está, a ver, desde lejos, a ver, algo lindo. A ver acá. Bueno, mira, vamos a escuchar esta, escucha, para vos. Una linda canción en vivo de Los Piojos, un grupo tradicional de Argentina. Ya no están más juntos, pero dejaron obviamente una huella, ¿no? Ahí tenés, para vos, todas las redes, porfa. Sí, señor. Fíjate en cualquier vivo que están todas las redes. En cualquier vivo abajo en los comentarios yo la suelo pegar porque alguno se puede sumar. Si querés, quiero ser Pepe al 100. Dale, sumate a Discord y te pongo Pepe al 100. Y ya va a ser Pepe al 100. No va a haber un segundo Pepe al 100, Gracias, y muchas gracias. Pepe Gatillo, ¿cómo te fue con el bot? ¿Lo dejaste puesto para las fundamentales o no? Decime la verdad, Pepe, De lejos no se ve, no. Arriba. A ver, acá tenemos, acuérdense, se viene el bot. ¿Saben cómo le puse nombre a este robot? Zombie Deviation. La desviación de los zombies, ¿sí? Tiene que ver con un par de indicadores, ¿sí? Pero bueno, ahí está, le puse ese nombre. Hermoso el nombre, Desde lejos no se ven. Miren, gente, miren esto. Mira esto, ¿Viste que hay que apagar los robots? ¿Qué me pasó? Miren, un segundito, Mirá, para que les voy a mostrar algo, porque si no, ahora seguimos con la música para la compañera nueva, pero les muestro algo porque si no voy a salir, voy a desaprovechar esta posibilidad. Miren lo que pasó acá. Cuando ¿se acuerdan que puse el robot que armé para el de fundamentales? Bueno, no me agarró ninguna orden. ¿Me que hay órdenes pendientes acá arriba y acá abajo? Bueno, no me agarró ninguna orden porque la distancia que hizo el movimiento de la noticia fundamental no movió mucho, ¿sí? Yo pensé que iba a ser por lo menos 30 pip como mínimo. No lo hizo. Bueno, pero cuando activás este botoncito que dice auto trading, que muchas veces me olvido, obviamente siempre todos los días pongo el bot telaraña, que es este que está acá y este que está acá. Todos los días lo pongo al bot telaraña. ¿Ven acá que dice telaraña? Ahí, para que lo pongo acá. Ahí, telaraña, ¿ven? Bueno, ese no es, acá un poquito más abajo. Todos los días pongo el bot ¿lo ven? Todos los días, ahí, ¿lo ven? Y este bot, el telaraña, todos los días me hace dinerito. Entonces yo opero, voy cerrando, le meto manual, todas las cositas hermosas. ¿Qué pasó? Cuando activé el auto trading, mirá vos, podría ser una catástrofe esto, y me lo activo acá. Miren, $71 en este momento mientras charlaba con ustedes y iba conociendo compañeritos nuevos de la escuelita. Lo que voy a hacer acá, gente, obviamente, voy a apagar todo. Paca. Y apago, listo, me quedó una orden ahí abierta, no sé por qué, ahí está. Fíjense, en el bolsillo $69 y no hice nada yo, Vos decís, sos un capo, qué bien que opera, no, que voy a operar bien. Se me olvidó, menos mal que se me olvidó, ¿no? Así que ya hicimos 69, sin haber hecho nada, gente, con una cuentita chiquita que todo va sumando. Y ahora vamos a ver. ¿Qué voy a usar con esto? El plan que les estoy enseñando siempre a Pepe Gatillo en el 2. Si vos sacaste con un bot cierta cantidad de dinero y a la vez tenés que siempre operar manual también, o decir no, hoy hice, no sé, por ejemplo el 1%, ya está, el bot me lo hizo. O hice el 2, el 3, el 5 o el 0,5 o el -1, no opero más. Pero si te hizo poner el 1% o el 0,5 o el 2 y vos te venís acá... no sé, decir, bueno, acá vos sabés qué, me voy a meter a operar, pero acá voy a operar $30. Un ejemplo, vamos a poner números, porque voy a perder 30 y voy a ganar 60, por ejemplo, ¿no? O voy a ganar 30 o voy a perder 30. 1-1, ponele, o 1,5-1, o 2-1, o 3-1. Pero lo que voy, ese 1 del stop imaginario que tenés en tu cabeza, aprovecha y que sea por debajo, entonces tu motivación psicológica es superior.
¿me entendés? Que la depresión que te agarra muchas veces cuando estás en negativo en una orden. ¿Cómo me voy a meter yo a esta operación ahora sabiendo que ya tengo 70 en esta cuenta? Un ejemplo, no tengo 1.000.000, ni 1.000, ni 2.000 como te muestran en el mundo de la fantasía, ¿sí? Que, bueno, vamos a hablar otro día de eso, pero sí, es una cuentita que tenés 70 en el bolsillo. Si tenés 70 en el bolsillo mientras charlaba con ustedes, ¿por qué no puedo tener ahora 30 más, ¿no? Para operar de forma manual, o quizás no opero más, pero como todos los días, como estamos en vivo, opero de forma manual para que ustedes vean que opero todos los días en vivo en las cuentitas y podés llenar la heladera. No te digo que me voy a comprar un Lamborghini, pero me lleno la heladera, ¿sí? Y me doy los gustos. Y lo que voy es, para el caso de Pepe Gatillo, que es el que más tiempito está acompañando, que es un Pepe ya de los viejitos, ya es casi un dinosaurio. La idea es esta, para vos, si te sirve, es lo mismo de siempre. Trata de lo que saques en positivo de forma manual o de forma automática o semiautomática, con los yin-yang que te explico en el 2 o en el 3, en las dimensiones. Vos lo que tenés que hacer es, por ejemplo ahora, el ejemplo de ahora es, saqué 70, bueno, que nunca sea fijo, ¿sí? No que sea 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, no, está buenísimo, si te sirve la estrategia está bárbaro, la técnica. En el caso nuestro es, un día va a ser el 5%, el 10, el 15, el 1, el menos 5, el menos 2, pero lo que importa es que estés siempre por encima en la semana. Entonces, si hoy hiciste $70, supongamos que hoy hiciste $100 con el robot. Ahora puedo operar 50 nada más, o puedo operar 100 para quedar en tabla en el caso de que pierda, ¿sí? Si pierdo 100, quedé en tabla, ¿sí? O puedo perder un poquito más, pero te quiero decir, si ya tenés la de ganar, ya vas con la de ganar, ya vas positivo, podés operar. Si es que ibas a operar, no vas a operar porque por operar, ¿no? Operar por operar no sirve. Pero si vos ya estás positivo, podés meterte a otra operación de forma manual, como hacemos todos los días, pero en vez de buscar esos $100, buscás 50, buscás 30. Porque si vos buscás 30, se te suman al capital. Esos 30 que buscás sería el stop loss, ¿sí? A lo que voy, no que te toque el stop, ¿me entienden? Vos de stop tenés 30 en la cabeza y profit tenés, si te hace 100 de vuelta, que te haga 100, ¿sí? Pero máximo 30 o 40 o 50 perder. Quiere decir, como te toque el stop, si te lo tocase, si no haces ningún yin-yang, si querés irte rapidito, si no querés estar de los scalping que se convierten en intradía y te querés ir, lo que podés hacer es decir, bueno, mira, voy 30 en negativo, gané 100 con el robot, sería que voy 70 en el bolsillo, cierro acá, listo. Bueno, chao. Y te puedo asegurar que mañana es otro día. ¿Sí? El problema es que vos haces el hoy, lo complicás y lo llevas a mañana con una operación que te queda abierta muchas veces, no con el ejemplo que daba a Pepe Gatillo de los robots, que él está probando otras cositas para perder ese miedo de dejar operaciones abiertas por varios días, que esa es otra técnica que está muy buena con intradía, con los yin-yang, ¿sí? Cuando pierda ese miedo, el tipo me va a venir a visitar en un helicóptero, acuérdense. Pero esa es la idea, si vos sacaste un cierto porcentaje de forma manual o de forma automática o semiautomática y vas a seguir operando, la segunda operación o tercera o cuarta, no sé cuántas hagas, trata de que el stop imaginario que tenés en tu cabeza sea la mitad de esa ganancia, o un tercio o 2/3, pero no el 100%, ¿sí? Para cuando vos te toque el stop, si te lo toca, estás en el día en positivo, ¿sí? Bien, ahí estamos todavía, mira, ni tocó la orden y la dejé, estoy en M5. Voy a ver las fuerzas, a ver el euro si disparó hacia arriba. Sí, mira, ahí disparó. ¿Ven lo que les decía? ¿Por qué no me metí? Acá, ¿se acuerdan acá que les dije? No pasa nada, igualmente ven que está por encima de estas órdenes pendientes que yo puse con el bot fundamental, ¿sí? Igualmente ya tenemos en la alcancía, en el chanchito del planeta Pepe, ya tenemos ciertos dolaritos. Ahora lo que importa es sumar otros de forma manual o regalarle al mercado los 70 que nos dio. No se lo va a regalar, pero por lo menos le regalas algo para darle a otro Pepe, ¿sí? No a las ballenas, no digan nada. Ahora sí, me voy con música y vamos a esperar que toque esta orden, y si encuentran ustedes alguna otra orden me avisan, por favor. Perdón, algún otro par, ¿sí? Me gustaría mucho también que se sumen, pero a operar compartiendo la pantalla, cuanto mucho si tienen duda o tienen vergüenza o miedo, que se les vaya el miedo, gente. Acá la idea es ayudar. Pregunten la pregunta más simple que sea, que te dé vergüenza, porque diga, no, del otro lado debe haber gente que sabe mucho. Esa gente que sabe mucho en este planeta te va a ayudar muchísimo más, porque son Pepe que se van quedando con el tiempo, Pepe buenos, así que no hay problema. La pregunta que sea, háganla, gente, obviamente respetando, ¿no? Y que tenga que ver con lo que hacemos acá, ¿sí?
Ahora sí, gente, me voy con la música que le habíamos regalado a la compañera. Ahí vamos. Mirá la que me perdí acá, qué cabeza de termo, Y bueno, igual, que me perdí, no me perdí nada. El destino hizo eso. Seguramente si me hubiera tocado la orden, estaríamos arriba, pero seguramente no la puse a la orden. No pasa nada. Vamos. Mira, acá me abrió la orden. Me tocó la puntita y se va para abajo. ¿Vos podés creer? Ya arrancaba, ¿viste? Vamos. La choperita está acá, Escucha. Le puedo tirar un par de ordencitas más en el caso de que vamos a estructuras más grandes de 30 o de 15. Me voy a vela de 1 minuto también para ver el momentum. Y bueno, veremos si cae. Digo, ¿la cierro o la dejaré? ¿Sí? En el caso de que la operación, ¿sí? Yo voy a estar 1 horita hoy, 1 horita y media. Veremos cuánto estoy. Sigue, obviamente la seguiré grabando y yo sigo haciendo otras cositas que estoy haciendo en la compu, en otra compu, donde estoy probando obviamente cosas muy interesantes para después traerles a ustedes de lo que le comentaba de unos bots, ¿sí? Y recuerden que no, vos decís, che, pero ¿qué armar robots? ¿Sos programador? No sé programar. Soy autodidacta, ¿sí? Tengo idea de los mercados y lo trato de meter en algún robot con un poquito de programación nada más. Y a mí me sirve, ¿sí? A mí me sirve, fíjate todos los días, ¿Cuál de todos los robots? Me dice el Pepe. Ahí te digo. El telaraña es el único que sigue abierto. Los demás los cerré. Buenísimo. Te doy una idea para el telaraña. Cuando se aproxime una fundamental, escuchá, bajale a la mitad el lotaje de todas las que tengas y fíjate cómo funciona, ¿sí? Haceme caso. Te va a sorprender, ¿sí? Hacele caso a Pepe Mila, y después lo volvés a poner, ¿sí? Con el lotaje de siempre. Otro permitido que te digo que está bueno para que sepas, ahora lo estás probando al 100 varias horas, pero yo te recomiendo, haz lo que quieras, ¿no? Te lo recomiendo, que elijas el horario en que estás vos, como acá por ejemplo en vivo, que lo pones en vivo y lo apagás en vivo. Entonces te hiciste 70, ya lo apagué. Por ejemplo, la otra vez, que no sé si vos estabas en la otra plataforma, me pasó con ustedes también. Estoy probando un broker nuevo, ¿no? Que lo estoy probando en este momento también, otro broker nuevo. Estoy viendo cómo funciona para ver si pongo o no pongo dinero. Y estoy probando a ver cómo funciona. Vos podés creer que por dejar, cerré en el vivo el bot, el telaraña, por ejemplo. Y en el broker lo dejé, no sé, 10 minutos más. Por 10 minutos más dije, bueno, ya está en negativo. Bueno, tuve todo el día para poder cerrar las operaciones, ¿me entendés? Obviamente... con algún Xinjiang, ¿no? Si no, se seguiría participando el robot ahí con órdenes. Así que bueno, Ah, bien, ahí está, joya. Dice, no quiero llamarme Pepe al 100. Buenísimo, voy a accionar al 100. Excelente, dale. Tú ponme el nombre. Dale, listo. Pepe de Colombia. Pepe Colombia. A ver, algún personaje de Colombia, algún dibujito animado, algo de Colombia, tiene que haber, que conozcamos. A ver. Ya se nos va a surgir algo que te guste, Yo todavía tengo el CAD-Gen abierto. Buenísimo. ¿El CAD-Gen es el de la primera vez que lo dejaste abierto? ¿De hace un mes? Decime que sí, me muero. Se moría en vivo, che. ¿En serio me decís? ¿El CAD-Gen el de la primera vez? Vos sabés que si lo gestionaste bien y fuiste abriendo y cerrando operaciones, mientras algunas estaban en negativo, otras en positivo, vas cerrando, le sacás las negativas algo de lo que ganaste del positivo, vos sabés que eso en el tiempo estás por encima. Y las que están en negativo en algún momento te cansás y las cerraste, lo sabías. Esa es la idea, Esos son los Xinjiang, ¿sí? Obviamente son técnicas que tenés que ir aprendiendo una por una y después ver cuál mezclas con cuál. Es un enriedo, ¿no? Hay muchas veces que... Una vez me acuerdo que a uno de los Pepe, hace mucho Pepe... ¿Te acordás? Pepe Pelado era, ¿te acordás? Un amigo de Argentina que estaba viviendo en España, ¿te acordás? Que después nos siguió más. No sé qué le pasó. Pero ¿te acordás que le mostré un Xinjiang solo? Yo no sé si quemó la cuenta o no después. Porque lo utilizó solo. Y solo no... Tenés que razonar todo, la cabeza, cómo es, qué estructura viene, marcar zona.
después va surgiendo solo. Es como mover fichitas de ajedrez, donde muchas veces tenés que entregar, no sé, la torre o la dama para hacer un jaque mate al rey, ¿no? Y hay veces que se da en el sniper, que es lo más lindo, ¿no? Bueno, ahí seguimos, gente. Voy a buscar agua mientras. Tum, 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 tum. Eso. A ver si tenemos. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Pepe Gatillo? Tienen que volver las ruletas. Las ruletas las pasábamos bien. Miren, les voy a mostrar a ver si las tengo acá a mano. Primero miro si hay una acá. A ver qué dicen las ruletitas. Miren, gente, ¿se acuerdan de las ruletas? Acá tengo dos nada más, ¿sí? Pero teníamos más. ¿Se acuerdan las ruletas? Acá están. Donde vos tirabas. Fíjate si no lo hacíamos difícil en vivo. Revisen los videos anteriores, los viejos, los de hace 1 año y medio, 2 años, 1 año. Tocaba acá y me decía qué parte tenía que operar. Más difícil que esto, imposible, gente. Me tocaba, no sé, el Eurochef capaz, o el Nasdaq, o el Euro Out me tocaba. Y bueno, tenía que buscar con el Euro Out. Y también teníamos... Ah, no, esto no. Estos son los años que vamos a estar sorteando para que sumen a la dimensión 2, ¿no? Donde vamos a tirar acá un poquito. Y bueno, si te toca más 20, menos 20, a ver. Mira, más 30 años. Vos acordate que en el planeta Pepe, en la dimensión 1, cuando arrancas con 200 años. Y se van sumando añitos a medida que va pasando para llegar y convertirte en un Pepe que está en la dimensión número 2, ¿eh? Y acá vamos tirando cada tanto alguna ruleta. Pero esto vamos a hacerlo cuando sumemos varios Pepe. Por ahora somos muy poquitos. Recuerden que la publicidad es la que ustedes me hacen nada más, ¿sí? Y falta otra ruletita más donde tirábamos los distintos tipos de técnicas que podíamos utilizar. Podíamos operar, no sé, order blocks, imbalances, Fibonacci, no sé, el tridente de Andrews, lo que quieran, ¿sí? Wyckoff, ondas de Elliot, impulsos, retrocesos, lo que nos dé la ruleta íbamos y teníamos que operar. Estaba bueno, ¿se acuerdan? Eso. Bien, volvemos a la gráfica, gente. Seguimos acá mientras está esto descansando, ¿eh? Eso. Bueno, ahí estamos, gente, ¿eh? De fondo se está viendo un rectángulo azul o rojo, lo ven acá, que son las velitas de ¿cuánto? De 30 minutos, ¿sí? Por eso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas de 5 minutos, ¿eh? Dentro de este rectángulo, ¿sí? Si alguno de ustedes, ¿cómo se llama? Necesita ese indicador de fondo, me avise, se lo pasamos ahí en la dimensión 1, se lo compartimos, ¿eh? Escucha, pum 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 pum. Tan 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 tan. Estamos en 5. Yo digo, ¿cuánto tarda la vela de 1 minuto? Si estamos en 5. Recuerden que ahora voy a pasar 1 minuto. Les recuerdo esto. Las operaciones que hago en vivo las hago en 1 minuto, gente. ¿Por qué? Porque si te pones a hacerlo en 15, en vela de 30, obviamente lo podés hacer igual. Pero para pasar de una vela de 30 a otra vela de 30, estás... el streaming en vivo que hacemos. Entonces hago de 1 minuto, es más difícil, más complejo muchas veces porque la estructura no es tan exacta como en estructuras grandes que se mantienen un poco más, ¿sí? Así que bueno, vamos a 1 minuto y vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Me quedo ahí en 1 minutito y veremos qué pasa, ¿sí? Ahí está tocando un número redondo, hay que ver si por ejemplo tenemos... bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿sí? A
ver si llega la choperita, dice el amigo. En el número redondo este puede pasar de que se devuelva. Entonces, si ya tenés, estos son ejemplos, gente, ¿eh? Si vos acá tenés de acá hasta acá 20 pip en una vela de H1, pagate algo, ¿sí? A no ser que tengas tu estrategia, pero no esperes con un stop acá abajo hasta que no te lo toque porque sos terco y querés que te llegue hasta acá arriba. No, tenés 5 pip, después si hace 20, seguís gestionando y te metés con un poquito más. Acá lo que voy a hacer es muy poquito, los pongo ya en positivo. Espera que me va a sacar. Si me saca, ¿qué pasa si me saca? Me vuelvo a meter de vuelta. Si total me saca sin haber perdido nada. Inclusive, porque soy terco. Bueno, ahora no, ya lo veo que me saca ahí ahora. Uy, justo salió una pelotita de Xinjiang de Pepe Mil ahí, ¿eh? Si queda la pelotita puede llegar a caer porque es una sobrecompra, ¿sí? Acá, estas pelotitas que están acá las creó Pepe Mila, ¿eh? Ya lo veo que justo que puse el... me saca. Bueno, si me saca me volveré a meter, veré, ¿sí? Ojalá que no, ojalá que rompa. ¿Vieron? Tocó el número redondo y se devolvió. Ahí me tendría que haber pagado un poquito de celotaje. El ejemplo es para temporadas grandes. Yo lo hago en temporadas chicas, ¿sí? No pretendan que haga 500 pip en 2 velas, ¿sí? Pero el ejemplo es lo mismo, tenés que esperar más tiempo nada más. ¿Vos podés creer que me saca en positivo? A ver. ¡Sopla, Pepe! Bueno. No pasa naranja, ¿eh? ¡Ay, que me tocó! Bueno, si me toca le vuelvo a poner una orden pendiente por encima, ¿sí? Estamos a pasito de que me saque, sin haber perdido nada, solamente habré ganado con el bot, el telaraña número 2 es ese, ¿eh? El telaraña, ¿sí? Seguimos. Voy a, mientras, a ver acá si puedo poner un poquito de... Bien, los piojitos los voy dejando y les voy a regalar acá. Vamos a ver si sale. Si este video sale a la tarde, joya, pero no creo con la música que les voy a poner. A ver, ¿conociste bien un tren? ¿O el resto de tus días? ¿Me escuchaste? Fuiste con este, ¿eh? Ay, Dios, lo voy a tener que hablar, gente. Escucha, tucu, 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 tucu. Esa. Una batería, tremendo el tipo, con la batería en la boquita. Bueno, ahí me sacó y se va para arriba. Seguramente le voy a dejar una orden pendiente acá porque soy terco. Ahí arriba. Si se va para abajo la hicimos bien porque nos está rezongando con una orden en negativo. Y si se va para arriba me vuelvo a meter un poquito más arriba. ¿Con qué? O más abajo inclusive. Supongamos que... ven, miren qué buen ejemplo esto. Yo acá me podría haber pagado, supongamos que me metí acá, unos 5 pips, supongamos, ¿no? Bueno, me pagaba algo para las comisiones, pero me lo pagaba. ¿Sí? Decidí poner un break-even. ¿Qué pasó? Se devolvió y me sacó. No perdí nada, perdí el tiempo obviamente, pero valía la pena porque podía haber subido. Ahora, supongamos que sigue cayendo. La hiciste bien, no estás en negativo, no estás rezongando. Ahora decís, che, pero no ganaste nada en la operación. ¿Cómo que no? Yo me puedo volver a meter y estoy en cero, no le debo nada al mercado, mientras otros, si sigue cayendo, están en negativo. Siempre hay que ir al mercado no a ganar, gente. Y vos decís, este está loco, yo quiero ganar. Sí, yo también. Pero anda no a ganar, anda a no perder. Y si no perder es sacar la operación, la sacás. Tampoco te hagas trampa, ¿no? Si tiene que subir, va a subir, obviamente, esa es la idea, ¿no? Pero por la duda, puede pasar que el loco, digo, llegó a este número, miren acá, llegó el número redondo, que está terminado en 400, ¿no? Termina en 400 y ¡pum! Se devolvió para abajo, justo al tique, ahí lo ven, esa línea azul ahí, media violeta. Si sigue cayendo, la hicimos bien, y si sigue subiendo, tengo una orden pendiente. O me voy a buscar otro par, ¿sí? No le debo nada al mercado. La ruleta con que operar, difícil, ¿eh? ¿Te acordás? Algún día, si querés, algún día me avisás, te sumás y te tiro la ruleta. Y vas a tener que operar en esa ruleta, ¿querés? Analizás, tratá de buscar un sniper, un tiro ahí, pack, si le da, bienvenido. Y si no le da, solito tendrás que recuperar la operación. ¿Te animás? Avísame qué día y lo hacemos. En vivo, ¿eh?
En vela de un minuto, obviamente, porque si lo hacemos en intradía, imagínate si agarramos el CAD Yen. Un vivo de cuánto, de 5 días seguidos, más o menos. Por 10 de tus días. Por el resto de tus días. Otro truquito más que te doy, Pepe Gatillo, que te puede servir con el telaraña. ¿Viste el bot que te compartí para gestionarla en grupo o gestionar de forma individual? Bueno, un tip te doy. Cuando lo ves en positivo, vos lo cerrás a todo y lo dejás abierto al bot, que vuelva a abrir órdenes. Pasa a positivo, en el número que te gusta, lo cerrás. Estás así 2 o 3 veces y sumás 4 veces 5 lo que sumabas en un día. Hacerle caso a Pepe Mila, Mirá que Pepe Mila te lo dice con razón de causa, decía el amigo. Bueno, seguimos. Fuerza de la moneda. Tenemos el yen está fuerte. Ojo con el yen, gente. Pedazo de pancake el yen, A ver acá si tenemos alguna consolidación también. Tenemos el dólar un poquito débil. Quedó ahí medio cacheteado después de la noticia. Aunque la noticia tampoco fue gran cosa, ¿no? Fue negativa para el dólar, donde el movimiento hacia el alza o hacia la baja, según cómo encontrás al dólar como base o cotización, no fue mucho. Fueron 10 pip que se movió en ese segundo de fundamental, ¿sí? Nosotros buscamos más movimiento, por lo menos 20 como mínimo. Escuchá. Qué grande, escuchá. Yo te vi en un tren. ¿Se acuerdan de esta canción? Los enanitos. Nada de más. Dólar canadiense. Che, ¿cuál podemos? Vamos a ver si encontramos una más, Son 10:15. Podemos hasta las 11 me quedo. Vamos a ver. Me puedo quedar hasta las 2 de la tarde, pero voy a tratar de quedarme hasta las 11 o menos, porque si no, no hago otras cositas que quiero hacer mías, Mirá qué lindo esto, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? A lo que voy. Qué bueno el ejemplo de... ¿no? Esto mismo, imagínate en una temporada mayor, ¿sí? Cuando va 20 pip 30, ponételo en break-even, ¿sí? No esperes con un stop a 30 pip lejos, ¿sí? Si podés volver a meterte. Está en la misma zona que llegó, quizás te está diciendo, che, ahora me voy para el otro lado. Bueno, ¿ven? Ahora, esta vela tenés que chequear en velas de un minuto o en la temporada que sea, cuánto falta para que cierre una vela redonda, ¿sí? Recuerden lo que les digo, ¿sí? Esta es una vela de 1 hora, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplito. ¿Qué decir? Supongamos que estas velas vienen alcistas, son de 1 hora, de 30 minutos o de 15. La próxima vela seguramente va a ir para arriba también si va con la tendencia, pero muchas veces, ¿qué haces vos? Te metes acá y pones ¿qué? Y pones un stop ¿a dónde? Acá. O no, por ejemplo, son 30 pip, ponele. Y el precio hace así, ¡tuc! Te sacó y va para arriba después, ¿sí? ¿Y qué hizo? Dejó una mechita acá. Esa mechita fue la que te sacó. Por eso siempre cuando comienza una vela de 1 hora o de H4, siempre tiende a ir en contra de la tendencia para después, como que el resorte, imagínense un resorte acá, y ¡pum! Despega, ¿sí? Otras veces no, otras veces termina cayendo, ¿sí? Pero eso sabelo, ¿sí? Por si el stock vas a poner, o esperar 2 minutos, o aprovechar el despegue hacia abajo también, ¿sí? Capaz que voy en compra. Vamos a poner un Fibonacci acá, o una ventita. Esta zona negra está hermosa también, Hay que ver si el dólar está recuperando, por lo que veo, o el australiano no tiene fuerza. A ver. Bueno, el australiano está firmemente ahí, en el piso, en temperaturas chicas, pero en las grandes está entrelazado. Está fuerte, débil, fuerte, débil. Así que...
Yo te vi en un tren. El dólar está tomando fuerza, pero puede pasar que esa fuerza es, ¿no? O que empiece a recuperar con el tiempo, o simplemente está, ¿no? En un minuto haciendo un poco de fuerza, no va a poder, se va a agotar y va a volver a decaer, como miren las temporadas grandes. H1, M30, M15 está débil, ¿sí? Las pendientes en M15 tenemos, a ver si hay alguna interesante acá. Bueno, el euro está como en declive un poquito, ¿se acuerdan que estaba levantado? Y tenemos, hacia el alza, perdón, y tenemos, bueno, el yen está fuerte, pero ojo al piojo, la libra está débil, libra yen puede ser venta, a ver, libra yen. A ver qué dice la libra. Miren esto, qué lindo, una orden pendiente la de arriba, La voy a sacar por las dudas para no olvidarme, es una orden pendiente que no está ejecutada, solamente está ahí programada, ¿sí? Libra yen hacia la baja, a ver. Bueno, puede ser una venta acá, A ver. Guarda con el hombro, cabeza a hombro, así el amigo acá arriba. Esto estamos en M1, a ver en M30 acá, ¿cómo va esto? Ay, qué bonito esto, si se devolviese hacia la baja. A favor del yen, en contra de la libra. Pero esta velita, ¿cuántos pip hay de acá hasta acá? Mira, tenés como 16 pip acá. ¿Y eso? Bien, vamos a dejarlo ahí. Y obviamente les voy a compartir seguramente una canción muy bonita. ¿Se acuerdan esta canción? A ver, ¿quién conoce esta canción? Si la pondríamos de vuelta sería Volver al Pasado. ¿Se acuerdan de estas canciones? Miren, escucha. La presentación de Trading Planeta Pepe. Parece de fútbol, ¿viste? Ahí estamos. Che, esto para venta es interesante, Ojo que hay que esperar que esta vela haga algún movimiento interesante, porque es el resorte que está haciendo la mechita. Vamos a ver si ahora boom hacia abajo para romper este bajo, o el boss, si querés llamarle boss, o lo que vos quieras, También puede ir hacia arriba a buscar estos altos que están acá, ¿sí? Entonces vos tenés que marcar acá la zonita. Por ejemplo, estamos en M15, marco esta estructura ahí, más o menos en la zona que coincida el alto con un bajo. Y me meto adentro, en 5, a ver. Bien. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Si dispara. Mira, le voy a poner una orden pendiente acá porque soy malo. Si se va para arriba, que se vaya. Yo estoy alejado, pero la dejé ahí puesta, ¿sí? Y si vienen a visitar la media móvil esta, revisen las estrategias de Pepe Motorizado y Pepe Espacial, que son en contra y a favor de la tendencia. Seguramente las podés incorporar a tu estrategia, ¿no? A ver en la otra plataforma que... ¿Cómo les va? Si están en otra plataforma, súmense, gente. En la plataforma esta nueva que estoy probando, incógnita es por ahora la plataforma, porque vamos a ver si la uso bien o no, porque la idea es probar que se sume gente, si no la dejo de usar, es así. Pero por ahora va bastante bien, se van sumando algunos, y la idea es que se pasen a las redes, ¿sí? Si les gusta, ahí los espero, gente. Hacemos jueguitos a la noche también, si quieren, primera persona, Mato zombies, gente, como acá, ¿ven? Acá tengo zombies, mirá. Acá están los zombies, ¿ven? Estos son los zombies, mirá. Podríamos tirar el backtesting acá, si no... Ah, sí está apagado el robot. Ah, está bien, está apagado porque apagué el telaraña. Ah, ok, está apagado. Por eso no... Está bien, ¿ven la carita triste ahí? Bueno, a ver cómo sigue el euro dólar. Mirá. Está en una compresión del precio, ¿sí? En M5. Así que va a andar interactuando obviamente entre este alto y este bajo, donde los bajos acá van hacia arriba y los altos vienen de arriba hacia abajo. Por eso la compresión de un triangulito que está formándose. De allá vienen, ¿sí? Ahí ven, ahí arriba, ¿lo ven? Bueno, se me fue. Che, dale, vamos. Bueno, estuvimos en la cancha un ratito, pero no se nos dio. Tampoco perdimos nada. Me voy a ir de vuelta al australiano a ver cómo está. AUDólar, si va hacia abajo, hacia arriba. Bueno, mirá que bien, ¿ven? En un minuto, fíjense si nos hubiera agarrado la orden y te quedabas. Estarías rezongando con todo esto en negativo, ¿sí? También me podría haber pagado un poco, pero me parecía muy poquito para pagarme. Quería que por lo menos haga 6, 7, pip 5 y me pagaba un poquito. Pero la idea es 10 pip como mínimo, ¿sí?
por todas partes. La gráfica sí, gente, en chiquito siempre, ¿sí? Lo que pasa que ahí les puedo explicar mejor. ¡Qué grande! El Chanito, Para la música, bro, para manejar, guarda, Te lo recomiendo ahí, que... Para la música, te lo voy a escuchar, te va a gustar. Escucha. Dale, coordinamos. Sí, vos avísame. Sé que vos trabajás, sé que encima de que trabajás todos los días, te sumás para saludar. Seguramente, aparte, tenés que operar en vivo, tenés que hacer dinero para vos y tenés que depender, obviamente, de tu trabajo, ¿no? Primero el trabajo, prioridad tu trabajo y después te sumás. Pero muchos no lo hacen y vos lo haces. Muchas gracias por darnos una mano. Y bueno, sí, obvio, avísame y te tomo prueba en vivo, ¿querés? O me tomás vos a mí, tiramos una ruleta. Podemos hacer una ruleta con nombre de Pepes. No está mala la idea, Entonces pongo 2 o 3 Pepe que se quieran sumar a la ruleta y tiramos al azar. Pepe Mila, bueno, y ahí tiro a ver qué par tengo que operar, ¿sí? Y opero en vivo, como todos los días. Pero puede decir Pepe Gatillo Fácil y tenés que operar vos. Si querés, estaría bárbaro, Entonces yo te comparto la pantalla y vos me decís a ver qué par, ¿sí? Entonces vamos viendo paso a paso cómo buscas el par, por qué te metes en ese par, por la fuerza, obviamente chequeas la fuerza, chequeas la técnica que vas a operar, si te conviene o no, y vemos, ¿sí? Si es sniper, un 10, y si es un Xinjiang, un 100, mucho mejor todavía, porque vas entendiendo, ¿sí? Saludos, Pepe Rafa, ¿cómo le va, amigo? ¿Vos estás en Discord? Calculo que sí, ¿no? Ojalá. Sumate si querés, genio, De la noche, heredera de Caín. En ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos, psicóticos, armónicos. Ella tiene un look, Muy bien. ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing. Tiene swing. Bueno, y si tiene swing, y dale, negro, o no. Y dice: está saliendo el sol. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando Mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Está bailando mi corazón. Bueno, y está saliendo el sol. Y está bailando. Mi corazón. No me abrió la libra yendo todavía, ¿no? Ahí está, mirá cómo se alejó la libra, Vamos a ver las velitas de 15 para que vean la mechita, como esa mechita comenzó la próxima vela. A ver, estamos a... Exacto, vamos a ver qué hace esto, ¿no? Está llegando, esta zona es interesante para ventas, porque fíjense cuántas veces se respetó, ¿sí? Esta resistencia que está acá, imaginaria. A la vez, si la sumás con la que viene del pasado, es una barrera un poco interesante. Miren lo que es esto. Es un doble zona, ¿no? Una convergencia. Obviamente vos sabés lo que es la libra, ¿no? Y el yen. Dispara que da calambre este par. Fíjense en acá. Acá no hubo chucho, llegó hasta acá pero no pudo romper los altos anteriores, ¿sí? Vamos a ver si la próxima velita puede llegar a romper algo. Acuérdense, gente, que a las 11 de la mañana tenemos noticias de alto impacto. Esta la voy a ir sacando porque ya se alejó, no se dio lo que yo quería, entonces no me caso con nada y me voy a buscar otra, ¿no? O esta misma, si va para arriba, me voy en compra también, ¿no? Mañana de suerte, aunque esta ya no cuente. Voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte. Se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Muy bien. Princesa amanecida, estás oscurecida. Soñé escribirte. Está bárbaro el Piti, Pero nos vamos con rock and roll. Mira, te voy a regalar rock and roll puro del Piti. Mientras, rock and roll puro de Piti. ¿De qué Piti? De Piti Álvarez. Escúchate, a ver. Rock. Prepárate, Este es el típico rock de barrio,
A ver si quieren rock. ¿Quieren rock? Escucha. Poné fuerte. Yo no hablo, ¿eh? Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. 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 Quieren rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Les sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. 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 Rock, rock, rock. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Rock. Quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. ¿Te enteraste lo que le pasaba a Ladrito, ahí de Mendoza? Esos puercos lo agarraron. Él no se merece esto. Netísimo, es un pibe bueno. Qué cosa loca. Bien, gente, estaba hablando y no tenía micrófono. Ya me ha pasado, Puse mute y seguí, yo estaba hablando, explicando.
no pasa nada. Ahí puse un Fibonacci, marqué una zona para hacer algunas compritas, o si rompe fuerte acá abajo ir en ventas, pero está sobre la media móvil el precio, así que puse una orden chiquita, la mitad de la que está arriba. La que está arriba no está ejecutada todavía, es una orden programada, así que si se va para abajo le tiro un tirito por acá, ¿sí? Y si me toca el stop estoy por debajo de la pérdida está por debajo de la ganancia del bot, ¿sí? Así que me da lo mismo. Si se va por arriba, voy a ver si esta orden la pongo un poquito más arriba porque está en la compresión del precio, ¿sí? Acá tendría que estar la orden, pero como estamos en vivo y el tiempo es tirano, estoy tratando de hacerlo en menos de las 11, que hay una noticia fundamental y cuando yo ya me quiero ir, ¿sí? Escuchá. Ahora si pongo mute, háganme acordarles cuando vean que les parezca que estoy hablando, ¿sí? Van a ver que el mouse se mueve ustedes. Voy a buscar agua caliente, gente, para las señores y señoras sin dientes. Porque yo soy vidente, ¿sabías? ¿Qué ves el futuro? No, tengo 2 dientes, vidente, 2 dientes.
llegamos con el agua caliente. No sé qué tiene el termo que lo caliento y no calienta, che. Y eso que le digo, termo, no se calienta. No sé qué tiene. A ver si hay algún Pepe. Después subo el detalle, dice el amigo Pepe Gatillo, de los bots en Discord, como fue el mes de mayo. Sí, eso es lo que yo necesito. Que vos vayas compartiendo los bots que te voy pasando para ver si te da resultado o no. Si estás entendiendo la idea, que el bot no te va a salvar las papas, sino que te va a dar una mano y vos vas a tener que ayudarle una mano también a él. O con los Xinjiang, ¿me entendés? Pero si no los tenés que usar, bienvenido, ¿me entendés lo que voy? Por eso te estoy probando de que dejes varios días un par de órdenes con lotaje chiquito abiertos, ¿eh? Y que vayas viendo cómo el precio zigzaguea y está en estructuras por encima, está en estructuras por debajo, ¿sí? Así que bien, dale, sí, compartilo, necesito que lo compartas y necesito que pruebes en todos los pares que te dije, en las cuentitas, obviamente, que no pierdas dinero, obviamente, ¿no? Que si pasa algo no pasa nada, ¿sí? Pero que sepas, ¿bien? Y después ir viendo cuál te conviene más, cómo funciona, entenderlo. Seguramente eso no van a ser los únicos bots, vamos a ir probando otros bots. Después vienen otros tipos de bots que voy a ir armando con el tiempo, como, no sé, hay varios bots. Fíjense en los que hemos subido ahí en YouTube, acá en YouTube. Estás explicando, Pepe Mila, porque no se te escucha. Sí, tenés razón, ¿viste? Y esto es de hoy, ¿no? Y esas son velas de 5, tenés razón. Todo lo que dije lo dijiste. Mirá cómo me conoce el amigo ya, ¿eh? Sí, él ya sabe que me olvido, me tienen que avisar, gente, me tenés que llamar por teléfono. Me olvido, igual que, por ejemplo, hoy. Sacamos $70 no por mérito propio, sino porque me olvidé y dejé el bot puesto, el del telaraña, que muchas veces lo saco cuando hay fundamentales y otras veces no. Hoy pensé que el movimiento iba a ser muy brusco y lo apagué, pensé que estaba apagado. Cuando activé el bot de fundamentales, me hizo $70, pero no el de fundamentales, el telaraña, que me había olvidado que estaba. Así que bien, gracias por avisar, tendría que leer esto a tiempo. Bueno, parece que está haciendo un hombro, cabeza, hombro, si no, un bajo más, un alto más bajo que el anterior, veremos. Si viene hacia la baja, hasta esta zona lo podemos aguantar. Esta zona era de Fibonacci, vino a la mitad, fíjense si marcamos un Fibonacci, esta es la mitad de la tendencia, de esta pequeña tendencia alcista donde rompió este alto, ¿no? Estamos dentro de este dibujo, miren, para que me entiendan, esto es una compresión, ¿ven? Ahí y ahí. ¿Sí? Si sale de esta zona, voy viendo que se aproxima una media móvil. Si va para arriba, la media móvil va a ir subiendo. Si va para abajo, la media móvil se va a alejar de este dibujo. Ahí estamos ahí dentro, ¿sí? No lo lleno de dibujos para que no se asusten, ¿sí? La orden de arriba es la primera que puse, una orden pendiente, todavía no la activó. La idea era ponerla por encima, pero no sé si voy a hacer tiempo. Y si no, la voy a usar por debajo, ¿sí? Acá la saco y la pongo acá abajo. Una noche en un bar nos conocimos. Wow. Me tenés que dejar abierto el Discord y yo te aviso o pongo los sonidos. Tenés razón. Es verdad eso. La otra vez cuando había sonido, gracias por avisar en esos sonidos, yo digo, ¿de dónde salen? En el Discord podés tirar soniditos, es verdad. Entonces de esa manera cuando yo siento un cuan, o algún ruidito o algo, me decís. Está bueno, si podés empezar a compartir semana a semana, o cuando vos, obviamente esto no es obligatorio, es cuando vos puedas, que te sientas bien, compartir como el bot telaraña, o el sneak, o el snake, cualquiera de esos dos, o el telaraña 2, el 2x1 ese, o el anterior, el que más te guste. Capaz que te gusta el anterior y volvé al anterior, ¿me entendés? Eso tenés que ir viendo vos, cómo te resulta. La otra vez me dijiste que podías probar en el DAX también, y no es mala idea probar en el DAX, porque el DAX tiene lindos movimientos también, ¿sí? Pero sobre todo esos tres pares que te pasé, después voy a ver si bien te los pasé bien realmente, o hay otro entre medio también. Son pares que suelen ser redituables para ese tipo de robot como el telaraña, ¿me entendés? Y vos decís, ¿por qué operás el oro? Como siempre te digo, porque estamos en vivo, los movimientos son más bruscos y se puede llegar a ver la ganancia o la pérdida en el momento, ¿sí? Si no, tenemos que estar 3 días para hacer, ¿no? Para mostrar algo. Obviamente me arriesgo a que me vaya muy mal también, ¿no? Pero le tiré un Xinjiang. Che, esta se puede, a ver, ¿se ve ahí? Sí. Abrázame fuerte,
¿Conocen a Vilma Palma y Vampiros? Grande, ¿no? Después de este tema le voy a regalar una canción a Pepe Gatillo, como siempre, una canción que no te digo que nos representa a todos, pero lamentablemente es así. Lo que dice la canción que voy a poner ahora tiene que ver, acá vamos a aprender, si no aprendemos a hacer trading, vamos a aprender a las letras de las canciones, por lo menos, no, vamos a pasarla bien, ¿sí? Esta canción es una realidad de toda la ciudad, de todos los pueblos, donde la mayoría somos ovejas, gobernadas, manejadas por los poderosos, y muy pocos salen a triunfar. Los que persisten, los que están ahí dándole, ¿no? Obviamente no dejándose estar, ¿sí? Disfrutando la vida y dándole la importancia que hay que darle, obviamente, al tiempo, ¿no? Que es para mí lo más importante, ¿sí? El tiempo vale mucho, gente, más que un profit, ¿sí? Pero bueno, esta gente el tiempo lo pierde trabajando para ganar miserias, muchas veces en empresas, ¿sí? Bueno, ahí les comparto la canción y escuchen las letras, ¿eh? Bien, ahí va la canción dedicada para el amigo, obviamente que para todos, no para el amigo, para todos. Una linda canción, no, tampoco es tan romántica ni positiva, pero dice una realidad, ¿sí? Escuchen un poquito. Vamos. Bueno, ahí estamos. Seguramente si se aproxima a la fundamental, voy a ver si pongo el stop para no salir perdiendo mal, ¿sí? La fundamental está ahora a pasitos, estamos a 15 minutos. Si esto no despega, nos vemos en Tailandia, ¿sí? Si llega acá arriba, veré. Acá arriba puede pasar que me abra la orden de arriba. Soy loco, pero no como vidrio, la voy a subir hasta acá arriba porque es una orden pendiente, ¿sí? Si me toca, justo está en la compresión, que puede caer y me pone en negativo, ¿sí? Y si no, la pondré acá abajo con la mitad. Escuchen. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así y pocos son los que Van a triunfar. A zafar, a triunfar. aprendemos a ser felices así. Bueno, una subidita de Bitcoin, gente. Escuchan de fondo, les comparto acá un poquito. A ver, Bitcoin, a ver. Un segundito. A ver, ¿escucharon la bombita? Mirá, a ver. ¿Qué dice Pepe Gatillo? La noticia fuerte es dentro de una hora. Bueno, vamos a chequearlo, a ver. Mejor si es a las 12. Joya, gracias por avisar. Me voy a ir a... algo pasó con Bitcoin, a ver. Estamos acá en TradingView. Bitcoin, ¿dónde está Bitcoin? Acá yo vi en verde una bomba. Acá, miren, casi el 1% ha pegado una subidita, ¿sí? Vamos a ver si es así. Vamos a tirar acá criptomonedas. Me voy a ir a Bitcoin a ver la velita
Miren la alcista, qué bonita ahí en 5 minutos. Esta es la subidita que tuvo, tremenda subidita. ¿Qué fue? ¿Una mecha eso? ¿Ustedes vieron un fantasmita que hizo Puck por acá arriba llegó? ¿Lo vieron o no? Rebobinen, por favor, a ver si fue así o no. Me pareció a mí, vi una luz acá que hizo Puck así hasta acá arriba, no dejó mecha ni nada. Miren, qué bonito, Bien, el Bitcoin subiendo. Este es Bitcoin, perdón. No, perdón, este no es el Bitcoin nuestro. Este es el Dominancia. Este es el nuestro. Pero es igual, miren, ahí va. Una nave de Planeta Pepe. Ahí va despegando en 5 minutos. Si lo pones en 1 minuto, fíjate qué bonito el canalcito, como lo respetó. Ahí el que marcamos ya lo está rompiendo. Este que marcamos hoy, ¿lo ven ahí? Si subís ahí, ahí va el canalcito. Bien. A ver, noticia, me dijo el amigo que eran a las 12. Sí, tenés razón, puede ser a las 12. Es verdad. Se me pasó a las 11. Se ve que a las 11 solemos tener varias noticias. Escucha. Esa. Pum. Reggae. Bueno, acá estamos, gente. Velas de 1 minuto. A ver, estoy en 5 todavía. Ahí voy. Vamos a ver si esto despega hasta acá arriba. Ya está el ejemplo de hoy dado, ¿sí? Inclusive vamos a esperar un poquito más. Acá hay una orden pendiente acá arriba que la puse hoy tempranito, pero no la agarró. La subí un poquito más por las dudas, por si viene hasta acá y usa de retroceso esta resistencia dinámica que viene, ¿no? A ver, rock and roll. También se puede ir para abajo en cualquier momento y disparar 3 kilómetros, ¿Viste cómo es el precio? Cuando menos te la pensás. Che, ¿qué pasó? Si nos habrá pasado en vivo, ¿no? O no, y ustedes lo saben porque estamos en vivo. Bien, piti. A ver acá, enanito ya está. Miralo, este es un... No, pero son temas lentos. Lo de los... ¿Conocen los rancheros? Tremendo, pero son temas muy lentitos. Te voy a poner uno movidito, como Ali. Escucha esto, escucha. Esa. Mueva. Eso, mueva. ¿Por qué? No. Remoda. Estamos en vivo con los piojos, Los piojitos, Pepe Piojito. De fondo está Como Ali, temazo, Hay enanos. Remora. Somos patrones de la lina. Cualquier cosa cantaba el tipo. Este ejemplo es de los boxeadores, ¿se acuerdan? Bueno, che, esto parece que no quiere saber nada, Ya me está aburriendo. ¿Qué pasa con Bitcoin? ¿Se siente la bombita? ¡Boom! A ver. ¡Oh, mirá! 2%, gente. 2% en un segundito. Mirá lo que es esto. A ver, las cripto en general están todas verdes, pero no por mérito propio, No lo quiere dejar. Y esto no quiere despegar. Capaz que se va para abajo, ya está cansado de subir, ¿no? Pero él lo tiene que rellenar a la zonita, ¿no? Esa piscina de liquidez que está hacia arriba. Pero, ¿quién te dice que antes no viene acá? Seguramente para la foto nuestra, ¿no? Bueno, y se pasaron las velitas de 5, Qué aburridas que son. Voy a quedar como Ali. ¿Qué horas son? A ver cuánto hace mucho que vamos, gente. Le pongo un TP o veo cómo hago y ya me voy, que para no hacerla aburrida, La cosa es pasarla bien, ¿sí? Ya vamos a ir viendo distintos tipos de operaciones. Le vamos a encontrar la vuelta al mercado de todas las formas posibles, se puede, respetándolo y pasándola bien, Escucha. ¿Qué hora es? A ver. No, van a ser las 11, gente. ¿Sabés qué? Seguramente una lástima porque puede seguir subiendo, pero voy a esperar un poquito más a ver si 2 minutitos, 3, 5 más, a ver qué hace, porque se quedó planchado en esa consolidación de mechita. Si voy a 1 minuto, miren esto, ¿ven? Ahí se quedó.
esto puede venir hacia la baja. Voy a hacer así, porque me quiero ir. Le voy a poner el stop en positivo para no perder nada, porque no me gusta perder ni a la bolita, dice el amigo. Ahí está, por lo menos está ahí en positivo, ¿sí? La comisión. Ahí está en positivo. Si se va para arriba, que se vaya. Y si baja, chao, yo me tengo que ir. Emborracha mi corazón. Vamos a ir llamando a Pepe Mila. Vení, Pepe Mila, para saludar a los amigos que se quieran sumar o que se sumaron a Discord. Ahí estamos, Pepe Mila, ¿estás ahí? ¿Está el Angelito de pasada para darle algún mensaje a los Pepes? Angelito, ¿estás ahí? Hace mucho que no estás, Angelito, ¿eh? Angelito. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo soy el Angelito de Planeta Pepe. Espero que la estén pasando bien. No sobreoperes, Pepe Mila. Si ya ganaste con el oro, ya está. ¿Qué quieres mostrar? Que tengan un gran día de profit hoy, ¿sí? Que les vaya pero muy bien, ¿eh? Chao, Pepe Mila. Mañana, si estás en vivo, capaz que me sumo de vuelta. Mañana es viernes, ¿eh? Bueno, cómo no. El que estaba hablando de fondo es el Angelito del Planeta Pepe. El que te ayuda a que vos no... a lo que voy. No sobreoperes, que te vaya bien, ¿sí? Bueno, ahí está, gente. Esta orden que está arriba, la orden pendiente. A ver, voy a esperar un poquito. Vamos a ir a verlas de un minuto. Ya le veo que despega justo ahí. Está llegando un doble toque acá, ¿ven? Hay que ver. Suponete, vamos al ejemplo de hoy. Suponete que son velas de 1 hora, porque si no estoy esperando 10 años. Son velas de 1 hora. O son velas de 15 minutos. Cada velita 15, ¿sí? Y acá va 20 pip. Vos haces así, botón derecho del mouse. O como vos quieras. Fíjate que no esté con un solo clic. Y acá te pagás, si tenés un lote, te pagás la mitad. O un tercio, algo. Yo ahí me pago algo, mira, 0. algo, un regalito, tic, ahí me lo pagué, pic, ya está, ahí me pagué algo, me siento contento. Si va para arriba, que siga subiendo, me abriría otra orden más acá arriba. Si va para abajo, me toca el stop y me pagué la mitad, o un tercio, o 2 tercios, ¿me entienden? Esa es la idea. Pero si haces intradía, que es lo que te recomiendo si estás arrancando, va a estar horas así viendo desde el celular. Tampoco va a estar pegado a un celular, pero o le pones el TP y el stop una vez que cerraste un parcial y te vas, ¿sí? Como yo ahora le puedo poner acá, cierro esta orden pendiente, ¿sí? Digo, bueno, esta la saco, la de arriba, ven ahí, ¡puc!, la saco y digo, ¿sabes qué? Le pongo un TP acá arriba. Bárbaro, o acá arriba. Si va, que vaya, y si no, y un trading stop. O lo voy vela a vela si voy viendo desde el teléfono. O me pago otro parcial. Tenés que ir viendo, ¿no? El movimiento del par no se mueven siempre igual. Te tenés que adaptar vos, no el mercado a vos. Vos te adaptás al mercado, ¿sí? Bien, ahí me pagué un poquito porque soy duro. Gente, me voy. ¿Llamás a Pepe Mila, por favor? Bien, antes de Pepe Mila... Ahí está. Bien, antes de Pepe Mila nos vamos a ir con la canción. A ver cuál les puedo regalar acá, ¿eh? Nos vamos con... A ver, casi sin pensar. Esa no, ¿eh? Nos vamos con algo alegre. Pila, ¿sí? ¿Te gusta pila? Escucha, pila. Escucha la letra. Escucha. Bueno, si sigue para arriba, de 10, y si sigue para abajo, me pagué un parcial, ¿sí? Escucha. No. Bien, ahí vamos. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Tratamos de estar, estoy probando un par de plataformas nuevas. Hoy en este momento estamos en una plataforma nueva que estoy probando. Ya van a saber cómo se llama. Vamos a ver si funciona bien todo. Y en YouTube en este momento. Así que súmense a las redes. Y si vas a Discord, avísame, ¿sí? Así te agrego a la dimensión número 1. Chau. Ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Nos vemos, gente, nos vemos. Chau. Subite a la nave espacial porque nos volvemos a la Tierra. No te podés quedar en el planeta Pepe, ¿eh? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Chau. Para estar por la noche, pila, oh. Pila, siempre una pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés.
yo soy ratona batería. ¿Y vos? ¿Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita? Toda la noche, todo el día. Que nunca iban a triunfar mis temas. Que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá,